Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, gato de viernes, gato de húsares. Esta semana ha ocurrido algo, en fin, ¿qué le voy a decir? Sorprendente no es, pero es muy importante. Y es el hecho de que la Unión Europea haya levantado el pie del acelerador, por utilizar la figura, en el asunto del coche eléctrico. Y pospuesto, por tanto, la fecha de sine die, la fecha de desaparición de los vehículos de motor de combustión. ¿Por qué es importante esto? Pues porque es otra rectificación. Para empezar, es importante porque es un evidente golpe al relato del cambio climático que nos habían venido contando. Es decir, si realmente hubiera una emergencia climática terrorífica, no tomarían estas medidas. Si se pueden tomar es porque todo el mundo sabe ya que es un camelo. Y después por lo que tiene de volver un poco sobre sus propios pasos. Yo les recuerdo que la semana pasada se amagó algo semejante con el tema de la inmigración, con la firma de un pacto de inmigración y asilo que viene del famoso informe Buxadé, ¿se acuerda usted? Denunciando cómo el derecho de asilo se había convertido en una vía para meter por la puerta de atrás inmigración socioeconómica ilegal. Bueno, justamente es por esto por lo que hay que desconfiar. Vamos a ver, si recuerda usted, cuando la campaña de las elecciones europeas, todos los partidos del consenso, es decir, democristianos, socialdemócratas, liberales y la ultraizquierda también, todos ellos coincidieron en hacer como que acusaban recibo de las protestas populares en materia de política de inmigración, política agraria y política energética. E hicieron como que iban a rectificar. Fue tomar el poder la nueva comisión, que era la vieja, y no rectificaron absolutamente nada. Pero claro, la realidad es la que es. Así que tienen que ir tomando medidas. Medidas que, en el caso de la inmigración, por ejemplo, se nos planteaba como una reforma de la inmigración, que luego hemos sabido, porque la propia Úrsula lo ha cantado, que en lo que consiste es en hacer legal la inmigración ilegal, con lo cual no hemos ganado gran cosa. Bien, sospecho que con este asunto de los motores de combustión va a pasar un poco lo mismo. ¿Dónde estaba el problema en este caso? El problema estaba fundamentalmente en que la industria europea del motor, que es una enorme industria y además muy buena, sencillamente no podía seguir el paso de una política decidida por todavía no se sabe quién, pero sí se sabe en beneficio de quién, que es fundamentalmente los lobbies de las renovables, los chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo malicio que por presión de la industria norteamericana, de Trump, etcétera, esta medida se toma para marcar distancias respecto a los chinos. ¿Por qué? Pues porque sus materias primas son fundamentales para la elaboración de las baterías. Pero le recuerdo que aquí no manda usted, ni yo, ni siquiera Jesús García Conde. Aquí manda los lobbies. Y los lobbies son los que han llevado a esta política desdichada, así en materia de inmigración, como en política energética, como en política agraria, donde nadie ha rectificado nada, antes al contrario, quizá porque las protestas no han sido lo suficientemente fuertes. En fin, la buena noticia: nosotros teníamos razón, por eso rectifican. La mala noticia: van a intentar engañarnos. Moraleja, hay que estar alerta. Gato de viernes, efectivamente, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, y sobre la mesa, como siempre, el batallón de la Madrina Paz. Lo que pasa es que va creciendo, 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 y ya me da no sé qué. Tenemos prometido un día dedicarlo solo a contar lo que representa cada una de estas figuras, que son trozos de historia de España, y cada regalo trozos de amor a España. Pero hay que dedicar un programa entero porque son muchísimos. De momento, en el menú de la cantina, hoy suculentos platos titulares. Los reyes de España decretan el fin de la Navidad. Sí, señor, como el Ebenezer Scrooge del cuento de Dickens. Van y felicitan la Navidad con una tarjeta que yo creo que la han sacado así porque les sirve igual para el Ramadán. Pero bueno, oiga, ¿sabe usted qué es lo peor? Que no es un error. Coincide, además, con toda una atmósfera que se está recrudeciendo en estos últimos años de destierro expreso de cualquier manifestación cristiana en la vida pública. Pues aquí nos vamos a encontrar, Moreno. Bueno, Moreno quizá no sea el término adecuado en este caso, el vocativo, pero en fin. Vamos a pasar por el asunto de Australia. La salvajada de Australia del otro día, ese atentado salvaje de dos islamistas contra los judíos que celebraban la Hanukkah, es un hecho gravísimo, pero es la consecuencia de una política migratoria perfectamente irresponsable, que es la misma de la Unión Europea. ¿Sabe usted lo que pasaba? Creo que fue el martes en Australia, que el primer ministro llamaba a tomar conciencia del peligro de la extrema derecha, que es que estamos así todos, y en Australia encima boca abajo, como el mapa demuestra.
Bueno, por lo demás, seguimos con la guerra. La OTAN insiste, queremos que la guerra contra Rusia llegue ya, bueno, cuanto antes no, en 5 años. Y lo de Mark Rutte es de una irresponsabilidad tan salvaje que solo puedes pensar que es mentira. Porque es ridículo decirle a un enemigo que te voy a hacer la guerra dentro de 5 años cuando esté preparado. O sea, en fin, ¿en qué cabeza cabe? Ni siquiera en la cabeza de Rutte. Pero las declaraciones, líguense con las permanentes, por otra parte, del gobierno francés acerca de la inminencia de una guerra contra Rusia. Y ayer Merz, el alemán, diciendo que hay que contemplar la posibilidad de que tropas europeas intervengan como fuerza de paz, incluso contra Rusia. El alemán. ¿Estamos todos locos o qué? En fin, veremos. Y en la sección habitual, y Franco, ¿qué opina de esto? Vamos a hablar hoy de la muerte de Carrero Blanco, del asesinato de Carrero Blanco, porque fue un 20 de diciembre de 1973, lo cual nos va a permitir primero tener aquí un debate intenso sobre, porque, vamos a ver, sabemos quién le mató, pero no sabemos quién puso los medios, ¿verdad? Lo sospechamos. Y por otra parte, Carrero Blanco es uno, vamos a ver, yo sé que van a decir de todo, pero es así, es uno de los grandes estadistas de la historia de España, Carrero Blanco. Un personaje, compáralo con Pachi López, no me fastidies. Un tío muy importante. Así que lo contaremos con calma. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo mando poco, pero es verdad que tengo el privilegio... por lo de Europa lo dices. Sí, yeah. Tengo algunos privilegios de los que mandan, como es estar los viernes compartirlo con mis profesores de Intereconomía, y hoy traigo un libro de uno que fue profesor mío de verdad, que fue, por lo menos en época escolar, que es José Ramón Ayllón. ¡Hombre! Habla en este libro de un mundo perplejo y la verdad, y habla de la José familia. Ramón Ayllón, buen amigo, espectador fiel de este programa, abrazo fortísimo, y es ahí que la doctrina de Ayllón está formando la mente de Jesús García Conde. Sí, vaya. Y a pesar de todo eso, era un buen profesor. O sea, a pesar de ti, quieres decir. Sí. Ya. Y este libro está muy bien, son 120 páginas de varios temas que darán que pensar al lector sobre este mundo perplejo y por lo que hemos visto, efectivamente, es para estar perplejo. A ver si le traemos un día a José Ramón, que además se lo he prometido varias veces, o sea, la culpa es mía, pero no ha cuadrado. Pero es una persona con la que da gusto pelearse. De verdad, son unas discusiones maravillosas. Sí. Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Hola, pues déjame mandar primero un saludo a los vecinos de Nuevo Baztán, que el viernes pasado asistieron a la presentación de un libro de la biografía del cardenal Cisneros, escrita por Luis Santamarina, editada por Luz de Trento, y que me llevaron los chicos de Luz de Trento a presentarlo. ¡Qué bien! Entonces, no, Cisneros, sí que era un gran estadista. De Alcalá de Henares. Sí. Y luego bastante, tiene una historia preciosa, además, toda esa zona de Madrid. Fundado ahí por Juan de Goyeneche. El visionario Goyeneche, como se le llama siempre, el visionario Goyeneche. Sí, señor. Oye, antes de meternos en la tertulia, que se ande con cuidado, Jesús, ya que manda tan poco, porque me parece que lo van a acabar alistando para ir a defender la Unión Europea en las estepas rusas. Porque, hombre, uno ya como tiene la edad de Ned Flanders, pues es difícil, es improbable. ¿De Ned Flanders? Sí, de los Simpson. El vecino de Homer. Yo no veía los Simpson, macho. Es por un capítulo de esto. Es que se nota que eres boomer. Entonces yo, como no soy boomer, pues he visto los Simpson desde así, ¿eh? Sí, ya ves. Joder, con cuidado. Yo veía a los Roper cuando era pequeño. Pero no y los Picapiedras. En fin. Pedro, bienvenido, buenas noches. Los Roper, ¿no se acuerda usted de aquella pareja inglesa cuando Inglaterra era Inglaterra? Claro, porque esto ha cambiado mucho, ¿no? Aquí es la sucia, todo aquello. En fin, bueno. Don Fernando Paz, buenas noches, ¿cómo estás? Exultante. ¿Cuánto me alegro? De nuevo. Otro que se va a ir a la estepa. Sí, no me voy a ir a la estepa, es que me he tomado un café. El señor Roper, yo veía al señor Roper, el matrimonio Mildred, que era la mujer, y él que votaba al Partido Laborista. Era un spin-off de Un hombre en casa. De Un hombre en casa, sí, señor. Un spin-off, pero entonces no le llamamos así. No lo sabía. Sabíamos que era una secuela, una consecuencia. No, es que es como un spin-off, no es una vieja serie para los más jóvenes. Una vieja. ¿Sabe usted qué pasa? Que uno ve la televisión de hace 40 años, sí, 40 años, y los diferentes países parecían realmente esos países. Y en este caso era una comedia de situación británica, muy inglés todo, con mucha autoironía también sobre el ser inglés, ¿no? Los Roper, todas esas cosas, ¿no? Ahora son intercambiables en realidad. De hecho, en uno de los episodios, el señor Roper le hacía la vida imposible a unos jóvenes alemanes que andaban por ahí
porque habían bombardeado Londres. Y claro, hacía de esto 30 años y los jóvenes, pues obviamente no tenían ninguna culpa, pero el señor Roper era muy británico, tanto que se bañaba, metía en su bañera patitos de goma, que era la cosa enternecedora del señor Roper, un tipo absolutamente... Repulsivo. No era repulsivo, era un tío y es más, con un cierto aire a Pío Moa, por cierto. Sí, por cierto, es verdad. Sí, No, obviamente en otras cuestiones, sino en lo físico, nada más. O sea que... Joder, menos mal que no se dedica a la crónica rosa, Fernando Paz, porque vamos, iba a repartir estopa, madre mía. Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Muy bien. Cuánto me alegro, no te puedes imaginar. Don Pésimo. Carlos Esteban ha acuñado un término para definir al coro de señoras que aparece siempre jaleando a Pedro Sánchez, que son las pedretes. Y está francamente bien. En lugar de vedetes, pedretes. Por eso me lo voy a quedar. ¿Todavía le quedan a Pedro Sánchez? Sí. ¿Sí? Pedretes les quedan. Los pedretes. En fin. Bueno, vamos a empezar por el tema de Australia. Porque es que es muy importante saber que lo que pasó el otro día es consecuencia de algo. Si usted recuerda, Australia en materia de inmigración empezó a hacerse célebre cuando de repente salió aquí la noticia de que Australia había puesto a su armada, pues a sus barcos de guerra, mi querido almirante de la Armada Española, a sus barcos de guerra a interceptar la inmigración ilegal, porque era objetivamente un delito de tráfico humano. Bueno, eso era la consecuencia, a su vez, de una situación previa en la que aquello había sido la casa de Tocamerroque. Y el país se llenó como exactamente igual que en Europa. Hasta que se han creado comunidades que ya pretenden ir solas al margen de la ley común, que es donde está siempre el problema. Insistimos una y mil veces, el problema no es individual, un musulmán, el problema es colectivo. Cuando tienes un grupo en tu sociedad que quiere funcionar a su aire, y eso es lo que no puede ser, porque deja de ser tu sociedad para ser la de ellos. Claro. Bueno, vamos a ver, esto es una concentración en torno a la Catedral de Melbourne, ¿vale? ¿Podemos ver las imágenes? Me interesa mucho por lo agresivo. Tenemos las imágenes, ¿verdad? Esto es, me interesa mucho por lo agresivo. Es decir, no hay ninguna razón para que se junten miles de personas, como veis, todos varones, todos musulmanes, en torno, entonces hay una mujer, pero poquísimas. Se les reconoce porque llevan, por supuesto, el pelo tapado. Bueno, no hay ninguna razón para que se alineen en torno a la Catedral de Melbourne, porque no en torno al campo de fútbol. Pues no, tiene que ser la Catedral de Melbourne, porque de lo que se trata es de manifestar, alguno dirá pacíficamente, ya, ¿quién manda allí? Esto solo es un ejemplo. O sea, las imágenes son cotidianas, le pongo estas porque son las primeras que pillé en X el otro día, pero en fin, es continuo, es continuo. Lo que pasó el otro día, creo que podemos ver algunas imágenes del atentado, ahora, ¿verdad?, que fue una auténtica salvajada, fue perpetrado por dos musulmanes, en principio islamistas, que se pusieron, digo en principio porque todavía falta por verlo, pero es evidente que sí, ¿no?, que se pusieron a disparar contra la multitud judía que celebraba la Hanukkah. Hay que decir que el tipo que se juega el pellejo e intercepta a uno de los tiradores con un par era un musulmán también. Ahmed el Ahmed se llamaba. Y además había recibido un tiro leve. Bueno, ¿ve usted cómo el problema nunca es individual, siempre es colectivo? Perdóname, Carlos. Que creo que el tiro se lo había dado un policía, que le confundió. Joder. Es que son muy malos, ¿eh? Los tiros policiales han sido terribles. Los policías australianos. Bueno, pues mira, me encaja con cuando uno ve lo que dice el primer ministro de Australia, que se llama Anthony Albanese, que ha dicho esto. Nos tomamos muy en serio los consejos de Asia. Trabajamos en estrecha colaboración con ellos. También recibimos actualizaciones periódicas. El director general de Asia ha advertido sobre una serie de amenazas, ya sea el antisemitismo o el auge de los grupos extremistas de derecha. Y seguimos trabajando en estrecha colaboración con nuestras agencias de seguridad. Atentos a la ensalada mental. Nos tomamos muy en serio las advertencias de Asia. ¿A qué se refiere? Fundamentalmente a grupos musulmanes indonesios y pakistaníes que acuden a Australia, que está más cerca, evidentemente, que esto. Bueno, de resultas de lo cual, la amenaza es el antisemitismo, bien, y la extrema derecha.
intelectual francés reciente, quebequés para ser más precisos, que dice que la amenaza de la extrema derecha es una teoría de la conspiración de la oligarquía globalista. Y me parece que es verdad, ¿eh? O sea, lo sacan tal cual, en fin. Bueno, pero mire, esto es la consecuencia. Y hay que saberlo. Hay que saberlo cuando abres tus puertas de par en par a centenares de miles de personas que van a crear allí un mundo distinto, que quieren crear aquí un mundo diferente. Y eso es lo que no puede ser. Bueno, hala, ya está, ya se presenta el asunto. Podéis meterle el cuerno por donde queráis. Bueno, sigamos detallando lo que pasó en Australia, ahí en Sydney. Los asesinos eran 2 pakistaníes, padre e hijo. Y el padre había entrado en Australia en 1998 mediante una visa turista y ahí se quedó el pájaro. Y se casó y tuvo unos hijos, uno de ellos que encima se graduó en una escuela coránica. Incluso hay fotos de él, pues no sé si en Instagram o en Twitter, recibiendo el diploma. Es decir, esto que lo están diciendo también los australianos, diciendo esto. O sea, hay un grupo de personas perfectamente identificadas pues, por su origen y por su religión, que quieren destruir nuestras sociedades. Y lo que hacen los dirigentes de estas sociedades que nos odian a nosotros es mantener las puertas abiertas. Y el ejemplo de lo que está pasando en Europa, esto son los mercadillos navideños desde Francia hasta Polonia convertidos en ciudadelas medievales o en posiciones erizo. Yo creo que todo esto es consecuencia, además es consecuencia inevitable, que por eso es por lo que dices, bueno, ¿cuál será la vez que ya digan, nos rendimos, vamos a ver la realidad? ¿Por qué esto es imposible? Es imposible porque va contra la raíz misma de nuestro paradigma ideológico, que es el individualismo. ¿Vale? Es así, es decir, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo quiero decir todo el planeta, la humanidad entera, salvo Occidente, piensa en términos de pueblo, de tribu, sí, X, ¿vale? Y nosotros, que también hemos vivido durante siglos en términos de pueblo, de repente hemos llegado, no, solo existen las personas, no existen las colectividades, solo existen las personas. Entonces yo voy a juzgar a Ahmed como Ahmed y solamente como Ahmed. Bien, tú tienes un grupo que hace eso, ¿vale? Y que va a coger a Ahmed porque como individuo, pero luego tienes que Ahmed no piensa igual, con lo cual si él llega a un puesto donde tiene que coger gente, va a coger gente de su grupo. ¿Entendéis? Es decir, ¿qué pasó, por ejemplo? ¿Por qué los italianos que venían con una mano delante y otra detrás, muertos de hambre a la isla de Ellis, se hicieron unas mafias maravillosas, Al Capone, Lucky Luciano y tal? Pues porque ellos se enfrentaban a una sociedad absolutamente atomizada por el individualismo y ellos sí tenían redes familiares, redes de solidaridad. Y entonces gana siempre. Es decir, el pueblo que funciona como pueblo gana siempre al pueblo que funciona como conjunto de individuos. Ya está, es así de simple, es casi teoría de vectores, ya está, sencillamente. Todos apuntando por una parte o cada uno para un sitio. Esto es un melón maravilloso, pero no te escucho. Sí, porque al final la civilización occidental se fundamenta en la persona. Y el problema que hay, por lo que yo muchas veces digo que la única verdadera civilización es la occidental, es porque es la única que está fundamentada sobre la dignidad de la persona. El problema es que cuando llegamos al estadio degenerativo, la persona pasa a ser considerada individuo. Individuo es un término que nos sirve para designar a cada uno de los componentes de un rebaño de cebras del Serengeti también. O sea, individuo, cada una de las partes individuales, cada una de las partes que constituye un grupo. Entonces, claro, el problema es que estamos en una etapa degenerada, es que estamos en un momento de decadencia, que yo diría extrema, y quiera Dios que sea prólogo de nuestra recuperación, en el cual ya no se fundamenta sobre la persona, sino sobre el individuo. Entonces, ese es el error fundamental, que es un error de condición ideológica, pero como digo, fruto de esa caída civilizatoria. Y el problema está en lo que apuntabas tú antes. O sea, al final no es un problema verdaderamente de personas, que yo creo que lo ilustra muy bien el hecho de que sea también un musulmán el que ha detenido al otro y todas estas historias. Es un problema de lo que tú decías, es un problema de que, claro, cuando entra un grupo social que efectivamente está cohesionado porque su fundamento justamente es la identidad colectiva, a una costa incluso de negar la personal, y eso es lo grave, y por eso también rechazamos
que sean ellos quienes manden aquí. Claro, el problema no es mi peluquero, que es musulmán. Pues yo voy al peluquero, que no me parezca mucho, pero yo voy al peluquero. Pues vaya, yo tengo que ir. Será un tío fantástico, pero como profesional, ¿qué quieres que te diga? Es grande. Otra cosa es que yo me empeño en echar por tierra su trabajo, pero es un tío grande. Y es un tío que está integrado, que está allí y tal, no sé qué, y no da absolutamente ningún problema. Al contrario, el problema es toda esta gente que llega con ese afán de imponer su identidad sobre la nuestra. Por eso, insisto otra vez, ha llegado un momento en el cual Occidente, si quiere sobrevivir, no tiene otro remedio que expulsar a todos aquellos que han entrado para imponernos su forma de vida, y que no es occidental. Es intolerable, por ejemplo, eso que se ha hecho, sea pacífico o no, me trae sin cuidado la condición pacífica o no pacífica de rodear una catedral con todo lo que entraña de amenaza, algo menos que velada. Entonces, no tenemos otra, es decir, o reemigración o expulsión en la fórmula política que se le quiera buscar, que a mí eso me da igual, o los expulsamos o nos hacen desaparecer ellos. ¿Es así? Sí. Bueno, decía, solo por las citas, decía a John Brandt en este libro también, porque lo repetía mucho, que el hombre es un ser social, porque y ahí, o sea, no individual, o sea, ahí es donde, en mi opinión, falla el liberalismo, porque considera al hombre como un individuo o una sucesión de individuos. Pero bueno, o sea, si no... Sin atributos, además. Y además sin porque atributos. no puede reconocer atributos, porque sería una manera de decir, esto está arriba, esto es Ni mal atributos, visto, ni atributos ni identidad. Y esto es la clave de la diferencia entre individuo y persona. Persona quiere decir máscara del griego, es decir, te pone un papel. Claro. Cuando tú eres una persona, estás dentro de un conjunto. Va implícito en el término. Un individuo es otra cosa. Lo que pasa es que esa concepción individualista de la sociedad moderna, que es absolutamente clave, es una consecuencia directa de la secularización del cristianismo en las ideologías modernas, ¿no? Para poder predicar la razón universal necesitas que todos y cada uno sean exactamente iguales. Claro, Kant es la Ilustración, es la modernidad. Las sociedades europeas antiguas, siendo tan occidentales y todas esas cosas, con la dignidad de la persona, etcétera, eran comunidades. Nota al pie de página, Ferdinand Tönnies, o sea, Tönnies con diéresis en la O, comunidad y sociedad, son los conceptos básicos. La sociedad tradicional es una comunidad, uno está dentro de. La sociedad moderna es una sociedad, es una suma de individuos, 1 más 1 más 1 más 1. Los políticos liberales, y eso incluye a los socialistas, ven el mundo en términos de sociedad, 1 más 1 más 1 más 1. Los iliberales, como Orban, expresamente, dicen la sociedad es más que la suma de sus partes, claro, porque has creado otra realidad nueva. Yo estoy de acuerdo en que hay que, digamos, sacar de la sociedad aquellos elementos que no van a cruz. Pero antes que nada, sería importante, como paso previo, que nosotros recuperáramos lo que somos. Indudablemente. En este asunto, otra nota al pie de página, y siempre con la cuestión de la persona, recuerdo el personalismo cristiano de Mounier y compañía, que fue un intento hace como un siglo, un poquito menos, de volver el concepto de persona desde una perspectiva cristiana a la reflexión sociológica y política, ¿no? Hombre, el producto final de la modernidad, el producto ideológico, sea el capitalismo, sea el comunismo, es efectivamente hacernos a todos iguales, pero iguales en el sentido de idénticos porque estamos privados de identidad. Eso es lo que buscan. Al final es un economicismo que lo que trata es de conseguir unos fines a través de la alienación de la persona. Por eso distinguía entre persona e individuo. Entonces es muy importante que recuperemos eso, la dimensión de la persona, que es ese individuo entendido a la luz de la comunidad. Y solamente una cosa, y efectivamente es que en la economía todas las personas son individuales, precio aceptantes, y como nota a pie de página antes de que es el libro sobre la secularización, Mariano Facio, las ideologías, la historia de las ideologías contemporáneas y el proceso de secularización, que citas tú en el libro de la derecha perdida. Sí, efectivamente, que es básico, claro. Quería añadir, Pedro, una cosa. Estoy doctorales, ¿eh? En fin, está muy bien. Sí, pues Perdón, paréntesis. Esto es porque muchos comentarios agradecen lo de las notas al pie de página, ¿eh? No parece que somos de estupendos. Oye, que también se trata de esto, es que en ningún sitio más se va a contar estas cosas, ¿no? Así que para todos los que habéis dejado el comentario, especialmente en YouTube, diciendo gracias por las notas al pie de página, abrazo fortísimo. A mí nos encanta ponerlas. O sea, pues una cita a pie de página que no escucharán nuestros oyentes, salvo aquí. El primer ministro del Estado de Australia del Sur, que está lógicamente en Australia, tengo que leer el nombre porque si no, no lo sé, Peter Malinauskas.
primer ministro de Australia del Sur, de lituano, origen sí, ¿no? lituano, Sí. efectivamente, a finales de noviembre, en uno de estos festivales de la diversidad, arengó a la gente, y encima él lo colgó el vídeo en su Instagram, y dijo: sin multiculturalismo la vida sería aburridísima, la comida y la música serían siempre iguales. Y lo traigo para confirmar lo que ha dicho Carlos Esteban, a quien venero por su frase que pasará a la historia, de los fachas siempre tenemos razón, para demostrar cómo el multiculturalismo, la sociedad diversa, que vengan todos, forma parte esencial de la conducta de nuestras élites y que les da absolutamente igual que esto esté causando sangre, terror, empobrecimiento. Bueno, Van a seguir con ello. además de lituano, este tío es imbécil. Y socialista. Y esto tirando, Socialista, bueno, no sea Progre. redundante. Pero hay que decirlo. Este tío, no, pero ya, pero te digo, que es por matizar. No, pero te quiero decir, de verdad, o sea, es que además No es imbécil, es malvado. Ni sabe cuál es el concepto. Sí, pero se puede ser malvado, pero en fin, tener unos mínimos. Quiero decir, que vamos a ver, o sea, la sociedad multicultural no es eso. Es que no es eso, y lo quieren confundir a posta. La sociedad multicultural es precisamente una sociedad en la cual primero, no se convive, sino que confluye en un espacio gente procedente de diversos orígenes civilizatorios que, entre otras cosas, no se mezclan. O sea, Como la Córdoba de los Omeya. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Otra cosa sería la sociedad pluricultural y otros rollos, que son también infectos, pero que no son exactamente lo mismo. O sea, la multicultural, por lo que se caracteriza, es por eso. Usted es musulmán y va a imponer, en principio, su sharia, su ley musulmana, la va a imponer sobre su comunidad con el mismo derecho que yo que sé, la Constitución o lo que quieras y tal. Pero luego, yo sé que ellos además tienen la pretensión de imponérmela además a mí. Por lo tanto, insisto, o ellos o nosotros, no hay otra. Carlos Esteban añades, si cerramos... Sí, por eso es muy importante darse cuenta de que la mayoría de los eslogans, de los lemas, de las consignas progres son siempre paradojas. Es decir, acaban en lo contrario de lo que pretenden. Por ejemplo, diversidad. Yo soy un enorme amante de la diversidad, ¿vale? A mí me encanta la diversidad humana. Ellos no. De verdad. Ellos no, porque al final lo que haces es la mezcla, es como coger todos los Es colores. homogeneizarlo todo. Claro, es como coger Claro. todos los colores de un estuche Claro. y ponerlo, y al final lo que te sale es un marrón, Claro. común, ¿no? Eso es lo que quieren. El marrón no es casualidad que hayas elegido ese No, color. pero es lo que, vamos, es la experiencia que tenía yo de pequeñito cuando hacía esto, y al final lo que salía era un marrón, más o menos. Pero lo que quiero decir es que sale siempre una cosa monocolor. Es decir, no hay nada, en estos momentos que se habla de diversidad a todas horas, no hay nada más fácil que ver las capitales de un país musulmán, otro chino, otro tal, el mismo Starbucks, Claro, el mismo tal, exactamente igual. O sea, Claro, nunca claro, evidentemente. cuando lo bonito era ir tal, y aquí veo una ciudad oriental, aquí veo una ciudad musulmana, aquí veo... Que era lo bonito. La única manera de mantener la diversidad es precisamente tener barreras. Tener fronteras. Señores, a la publicidad. Porque si no, ni diversidad ni gaitas. ¿Verdad? Claro. Y hemos de hablar... hoy todo va muy conectado, ¿eh? Lo que está pasando en Francia con el campo es absolutamente delirante. Hemos empezado el programa hablando de la cuestión de la Unión Europea, con los coches, etcétera. Bueno, es una de las grandes políticas de Bruselas que nos han impuesto sin que podamos protestar ni nada. El tema agrario es tan salvaje, tan desmedido, tan fuera de toda lógica, que solo cabe pensar que hay gato encerrado. Y el otro día una granjera francesa subía a TikTok, os he dicho, lo que le está pasando en su explotación. Bueno, pausa para la publi y lo vemos después. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares. Vamos con la cuestión del campo, que para nosotros es crucial. ¿Por qué? Porque no es solo un sector económico. Es la ocupación de una tierra por un pueblo. Es importantísimo desde todos los puntos de vista, no solo económico. Bueno, esta semana contábamos, en un muy buen trabajo de Iago Soler, el problema del campo español. O sea, van a por él, deliberadamente. Pero no solo es el español. En Francia, lo que está ocurriendo con las vacas, se están obligando a matar explotaciones enteras por un caso de una enfermedad que, por otra parte, no es contagiosa entre personas, un caso declarado en una explotación vecina, ni siquiera en la propia. Estas imágenes que vamos a ver ahora corresponden a la represión policial desde helicópteros
contra los ganaderos que se manifestaban para defender una de esas explotaciones. Creo que podemos escucharles, ¿verdad? Para ir al ambientillo. ¿Vamos? Vive la France, ¿eh? Attention, tous à vos masques. Voilà. Joyeux Noël. Viva Francia, le dice la señora esta aquí a los helicópteros. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues mire, el problema lo explicaba una chica, y me parece que ha sido Alex Lahain, como siempre, el que lo subía a Telegram, y mil gracias, Alex, el testimonio de esta criatura, que por otra parte habla un español perfecto, además con el deje de las chicas de su edad, es que habla como mi hija, es una cosa, y lo cuenta muy bien. Ella tiene una explotación de cabras, unas pocas cabras, y están todos aterrados. Esta es la historia. No sé si habéis visto lo que está pasando ahora en Francia. Hace un par de días hubo un enfrentamiento brutal entre policías y ganaderos afuera de una explotación agraria de vacas, porque habían mandado a matar 207 vacas o algo así, porque una de las vacas tenía la dermatosis nodular contagiosa. Las demás estaban sanas, vacunadas, separadas, y aún así las mandaron a matar todas. Llegaron los policías ahí con tanques, con gas, con no sé qué. Estaban los ganaderos en plan arrodillados diciendo: os queremos dar de comer, somos la comida del país, en plan mensajes así bonitos tal, pidiendo a los policías que se juntaran a ellos para defender las vacas, porque es absurdo. 9 policías se quitaron las mascarillas, se quitaron todo tal, fueron con los ganaderos, pero los demás fueron a saco y fue una brutalidad, vamos, no sé cuántos heridos, la gente, vamos, traumatizadísima, y las imágenes que ves dices, pero... Y luego, claro, como iban ahí con gas y no sé qué, las vacas se murieron así, o sea, en plan, eso fue su último momento de vida, ¿sabes? Después luego fueron con escopetas y pumba. Y había perros, había ponis, o sea, es que una brutalidad. Y no creéis que eso es solo en Francia, porque es en toda Europa. Y encima, pues, una enfermedad que no es tan grave. O sea, es decir, la mortalidad de la dermatosis son 10%, ¿vale? De tasa de mortalidad, que tampoco está fatal, por supuesto, pero tampoco es una enfermedad tan brutal como otras. No se puede transmitir al humano, hay vacunas. Y además es una enfermedad que se transmite por picaduras de mosquitos o de moscas, con lo cual ahora de cara al invierno ya de por sí se va a morir sola la enfermedad, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué es la agenda política de hacer eso? Es que no lo entiendo y me parece una brutalidad, de verdad, parece que es como una especie de guerra del gobierno contra el pueblo, o sea... Pero una guerra sucia además porque, jolín, no sé, tío, no entiendo, de verdad. Estoy en shock, llevo 2 días como súper deprimida y mirando mis animales y digo, imagínate si mañana hay una enfermedad de no sé qué de perros y tenemos que sacrificar todos nuestros perros que están sanos, que están bien, los tenemos que matar todos, porque hay uno enfermo en la provincia. ¿Os imagináis? O, jolín, menos mal que no había este proceso, ¿no?, en tiempo de COVID, ¿no? Porque entonces, ¿qué? ¿Matábamos a todos? O sea, es que, ¿entendéis? Un poco como que no tiene sentido. Vamos, hay muchísimos veterinarios y científicos que dicen que no tiene puto sentido hacer eso. Es tonto. Entonces, ¿habrá algún interés financiero o político detrás de eso? Que yo no lo entiendo, pero... es que no sé. Veo mis cabritas y digo, joder, ojalá, porque ahora entre la gripe aviar, la peste porcina, la dermatosis, no sé qué, dices, hostia, pues igual los cabras son los siguientes. Entonces, no sé. Lo bueno es que las mías son tan pequeñas que las puedo esconder en mi casa si hace falta, pero joder, qué mal. Qué mal. Qué bien habla, ¿no? Qué mal, sí, ¿verdad? Tener un español perfecto. O sea, Muy bien. qué mal. En plan. Y lo ha dicho en plan, efectivamente, pues, chica de 20 y tantos, que joder, todas habláis igual, cago en la mar. Bueno, pero la frase es esa, que da la impresión de que el gobierno gobierna contra el pueblo. No es solo una impresión.
es una certidumbre. Es que no sé qué, en fin. Ya, pero yo lo que temo es una cosa. O sea, es evidente que es una de las armas más crueles que existen en la guerra, la de someter por hambre, ¿no? Que es lo que pueden hacer en cualquier momento. Y renunciar completamente a tu soberanía alimentaria, aunque te llamen aislacionista o tal. Es decir, no se trata de eso, se trata de que si hay algún tipo de problema y tal, no te mueras de hambre, porque lo que estamos haciendo es acabar con todas las explotaciones y que ni siquiera haya, bueno, pues ya la retomamos, es que ya se ha perdido un montón de saberes y tal. Pero lo conecto con lo del arrepentimiento de los motores del coche. ¿Por qué? Porque yo creo que siguen queriendo acabar con el coche de combustión y bla, 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 pero han visto que de repente, oye, no, mira, que esto es la columna vertebral de nuestra industria. Es que si nos cargamos esto, vais a pasarlo mal enseguida vosotros. Van a querer ahorcaros la gente cuando empiece a pasar hambre. Y en esto puede pasar también. Quiere decir, pueden decir, bueno, quizás nos estamos pasando un poco y podemos acabar. Es decir, nosotros estamos siempre a salvo porque somos los de arriba, porque siempre vamos a tener dinero, porque siempre vamos a poder irnos, pero yo quiero estar aquí, yo quiero vivir aquí, yo tengo aquí mi finca, y a lo mejor si las cosas se ponen muy feas, yo acabo de una farola. ¿Sabes? Señores, Fernando, Jesús, Pedro. Pues yo creo que esto de las vacas es bastante sugestivo, porque yo creo que a quien habría que sacrificar es a la élite, en realidad. Es así. De la misma manera que planteábamos el asunto de que o ellos o nosotros, en términos de la invasión cultural y demográfica, hay que plantearlo también en estos términos con respecto a la oligarquía. Yo es que prefiero no llamarle élite, porque llamar élite tiene siempre una connotación positiva, no es gente mejor que los demás, por eso son élite, no, es una oligarquía y una oligarquía de intereses, ¿no? Y tenemos dos problemas, uno interno y otro externo. El externo lo tenemos porque tenemos el interno, que es el verdaderamente grave, y son estos tíos que están sencillamente haciendo estas cosas. Ahora dan marcha atrás, yo creo que esto, hasta que lo generalicen, que puede llegar perfectamente, pues igual pasa un tiempo, pero hombre, si nos fijamos un poco, vemos que están con los cerdos, con las gallinas, con las vacas. Al final se están cebando literalmente con el campo porque hay un plan para destruir el campo en Europa. No es solo en España, lo hemos dicho muchas veces, lo que pasa es que España, bueno, lo sufre con especial enconamiento porque además era un país particularmente agrario, era. Ahora mismo ya, pues la España vaciada no es más que el resultado de terminar con el sector agrario, no es otra cosa. No es que haya transferencias enormes de población y tal y cual, porque no, la gran inmigración se dio en otra época, se dio antes. Es la consecuencia de la destrucción del campo. Me parece que hay como un 5% o algo así de población menor de 35 años trabajando en el campo, un 5%. Tú decías antes, es que se han perdido los saberes, efectivamente, y eso es lo verdaderamente grave, que eso es muy difícil de revertir. Se puede, pero no nos sobra mucho tiempo. Y ese es el resultado de la guerra de la élite contra nosotros. La matanza de este tipo de animales, las epidemias, bueno, lo de los jabalíes, que el otro día estuvo Alex aquí contándolo, lo de las gallinas, esta destrucción masiva de miembros de especies, que por cierto no parecen suscitar la alarma de ningún ecologista ni de ninguna ONG, que tan sensibles son con los animales en otras ocasiones. Están en el rollo. Hombre, claro, evidentemente, pero por eso lo decimos, es una consecuencia y una condición para la destrucción del campo en toda Europa. Entonces, de la misma manera que hay que optar entre ellos y nosotros, en el caso de la invasión demográfica, hay que optar entre ellos y nosotros, entre el pueblo y la oligarquía, en el caso de quienes nos gobiernan. Es así, yo tengo claro dónde estoy. Que la destrucción de los saberes, que aquí hemos mencionado, es que no se limita solo pues, a saber herrar un caballo, a saber construir pues, unas estanterías, la carpintería, ebanistería, no, es que es absolutamente todo lo que tiene que ver con el campo. Por ejemplo, el otro día escribí un artículo en Gaceta a cuenta de los jabalíes y la peste porcina, con un dato que me asombró. O sea, el número de licencias de caza en España ha pasado en unos 10, 12 años de más de 1 millón a poco más de 600.000. Sí. Es una caída de un 40%. Y esto se debe pues, a los mismos motivos que lo que está pasando con el campo. Envejecimiento,
trámites burocráticos, encarecimiento del material, tal. ¿Por qué? Porque nos quieren a todos metidos en unas casas, en unos bloques, en 4 o 5, bueno, estoy exagerando, en una veintena de ciudades, bien controladitos, y el resto del país para sus experimentos. España de siempre ha tenido, respecto a los demás países de Europa, una densidad de población baja. Y encima estamos concentrados en unas pocas áreas. La consecuencia de esto, y ya se está viendo, es que quedan enormes extensiones de terreno completamente vacías o casi. ¿Qué se ponen en esas extensiones de terreno? Paneles solares, molinos de viento y también, que de esto no se habla, también están convirtiéndose en zonas libres para la gran delincuencia internacional que viene a España. Hace unas semanas se desarticularon oficinas, así se llamaban, oficinas del cártel Jalisco Nueva Generación en un pueblo de Ávila, Ladrada, y en Talavera de la Reina. Y creo que fue en septiembre o en agosto, en Aragón, en las provincias de Huesca y de Zaragoza, la Guardia Civil desarticuló una banda de serbios dedicada a plantaciones descomunales de marihuana. ¿Por qué esto es posible? A ver, porque el campo está vacío. El vacío del campo. Eso da vida al pueblo, hombre. Esas plantaciones. Bueno, lo que le quita la vida es al pueblo es una de las frases que ha dicho esta chica, que es muy parecidas a aquellas que en otra ocasión pusimos cuando aquello de David Lafoz, es decir, que la gente acaba desesperada. Y me parece que la persona a la que entrevistamos, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero salió una persona ahí que iba a... ¿Con el homenaje? Cuando el homenaje, sí. Ciertamente. Y esa chica hablaba de la cantidad de gente que se había quitado en medio en Francia, o igual fuiste tú, vamos, de agricultores que no pueden más por la presión, por sí, creo que fui yo, sí. En Francia es una tragedia desde hace años, efectivamente. Claro, es que no me extraña, esta chica está desesperada y dice que puede meter las cabras en casa, que debía tener ahí perros y tal. Dice, bueno, es que sí, es que viene a decir, los animales son mi vida y si se los cargan, pues yo qué hago. No, pero es que el gobierno español, con la excusa de siempre de la Unión Europea, ha obligado a los viejecitos de Galicia y a las ancianitas de Asturias a dar de alta en un censo especial a las gallinas que tenían en la casa del pueblo. Porque no puede haber gallinas sin censar. No sabemos, hombre, sí, o sea, puede haber inmigrantes ilegales, 80 de ellos metidos en un piso. Pero no puedes tener media docena de gallinas en un pueblo de 100 habitantes porque eso, no sé, abre las puertas pues, a una catástrofe descomunal. Hay más control de animales que personas. Pero es que luego, otra de las consecuencias que yo quiero destacar de esta situación es que luego los Macron, los Starmer, los Sánchez, los Merch, pedirán a toda esta gente a la que le están puteando, contra la que envían la policía, el ejército, helicópteros, que se alisten para defender los valores europeos de Putin. Eso va a ser una risa, hombre, por Dios. O sea, ¿tú crees que se va a alistar? Pero que es que lo están pidiendo. Pero Carlos, que tú ya lo sabes. Ya lo sé, pero que el gobierno británico está diciendo que hay que preparar al país entero. Pero vamos a ver, que ya sé que lo están pidiendo. Yo puedo pedir un Rolls Royce. No creo que me haga nadie ni caso. Quiero decir que prueba, a ver. No, ya, pero por eso eran los gritos irónicos. Es decir, le recuerdo que hace 10 días el jefe del Estado Mayor del Ejército francés decían los franceses que los franceses tienen que ir acostumbrándose a la idea de que van a entregar la vida a sus hijos. Claro, y estaban allí los helicópteros disparándole botes a los ganaderos que le gritaban Vive la France. Claro, o sea, es eso. Es que nunca ha habido una separación mayor desde el siglo XVIII entre el poder y el pueblo. Es una por cosa eso decía alucinante. yo el otro día que os reís de mí y decir que la idea de darle armas a la gente que está muy, muy cabreada con tal, que no piensa ir a morir por Úrsula y su pony, ¿vale? Es evidente que es un tema interesante. ¿Quién se reía de ti? No, que vosotros decíais, esto es imposible y tal. No es imposible. Yo creo que no he dicho nunca eso. Está construyendo su propio relato victimista. A lo mejor no estoy... empiezo a aprender de la izquierda. Pero el caso que a mí me parece peligrosísimo, no sé, es decir, militarizar... Pero claro, al final, la impresión que te da, ¿cuál es? Que están construyendo un ejército para controlar al propio pueblo.
pero es muy peligroso porque Hombre, tiene sociedades. En la española se ve menos y además nuestras fuerzas armadas están llenas de hispanoamericanos y funcionan, lo que yo conozco, muy bien. O sea, pero no es lo mismo un señor de El Salvador que un señor de Siria, ¿verdad? Bueno, y sobre todo cuando es una compañía entera. Aquí tienes un problema serio de un montón de países militarmente muy fuertes, cuya tropa estaría compuesta fundamentalmente por gente que no siente para nada la necesidad de morir por ese país. No, que a veces expresa, una, la lealtad con otro país y segundo, el odio al país en el que está. El Nick la France. Por cierto, que ha dicho Starmer, lo de Starmer es una cosa. Yo antes pensaba que era tonto, no, más malo que hecho de cargo. Pues hay que ver la que, cara. Que la razón fundamental de que haya tanto joven africano en edad militar que afluye al Reino Unido es el cambio climático. Lo ha dicho así, con estas. Con un par, sí. Bueno, pero ha copiado a Gustavo Petro, porque hace unos meses Petro, el presidente de Colombia, dijo que el cambio climático creado por el capitalismo y no sé qué llevaba a que los jóvenes de las zonas ecuatoriales y tropicales del mundo emigrasen al norte en busca de agua, de salud, de trabajo, y que eso acababa concluyendo, así lo decía, en el fascismo. Sí, es lo que pasa en el Ecuador, que no hay agua, ¿no? Es lo que pasa con la marihuana de Petro. Es que cada vez que des Petro tienes que hacer así, porque del humo que sale solo de invocar su nombre. Es una cosa. Dices, a ver, ¿cómo el cambio climático? Explícamelo, o sea, desmenúzame esto, ¿cómo ha sido en concreto? Vale, voy a admitir que es el cambio climático. Y dice, no, pues, ¿qué? O sea, ¿y cuál ha sido la diferencia? Tuvimos unas sequías antes de que empezara toda la locura migracionista. Yo me acuerdo cuando era relativamente joven. Unas hambrunas en Etiopía y en el Cuerno de África en general que mataban cientos de miles. Sí. Aquí no vino uno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Ya había cambio climático entonces. Te contestaría. No, ya lo sé. Vamos a suponer que sí. Es que no nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta. Señores, que estáis derivando precisamente. A la cuestión de la guerra quería hablar aparte. Porque es que no se les cae de la boca la palabra guerra a los que nos mandan. El último, Mark Rutte, que es el nuevo secretario general de la OTAN. Rutte. Estoy dándole vueltas a lo de que Petro desmenuza. Es que dices Petro y desmenuza y me lo imagino haciendo así. Así que lo que hacemos es irnos a la publi y a la vuelta hablamos de esta cuestión de la guerra que es extremadamente grave porque al final, ¿quién va a ir? Sobre todo, ¿para qué? ¿Cómo? Yo siempre me acuerdo de la frase aquella de Gaulle, si hay que ir a una guerra, que sea nuestra guerra. Todo esto que está montando la Unión Europea en torno a la necesidad de intervenir militarmente en Ucrania contra Rusia, contra un país que, recuerdo, no es miembro ni de la Unión Europea ni de la OTAN, para mí hay que contarlo. Nos van a llamar de todo, putinejo, no sé qué, me da lo mismo. Ahora mismo le digo una cosa, tal y como está poniendo esta gente, los que mandan, el paisaje, cualquiera que diga que hay que hacer frente a la amenaza rusa tal cual la ves hoy, y luego la examinaremos, va a ser responsable de que eventualmente nuestros hijos tengan que ir a morir por un país extraño en un campo de batalla. Y por ahí no pasamos. Punto. Bueno, punto y aparte. Y ahora a la vuelta de la publi, continuación. Inmediatamente. A ver, ¿dónde está la taza de paz? La taza de paz. Aquí. La taza de paz para paz. De la madrina Paz para Fernando Paz. Ahí está, sí, señor. Pues eso. Aquí. A ver, magnífica. Yo no sé si pedirle para Barbadillo, que ha perdido la suya, una nueva. Me parece que va a ser Alguien, aquí hay manos muy largas. Ya, en fin. Bueno, señores. ¿Puedo hacerle una petición a la Madrina Paz? Madrina Paz, por favor, un Rolls Royce para Carlos Esteban. Joder, bueno, Barbadillo, de verdad. ¿Qué manera de dejar mal a la gente? Si tampoco es preciso. Sí, el que peor ha quedado ha sido él, o sea que no te preocupes. Bueno, ahora vamos con lo de Mark Rutte. Es muy interesante ver que nuestros medios generalmente estas cosas casi nunca las cuentan. Si usted se fija, desde hace mucho tiempo la politiquería nacional ha dado tanto de sí y sigue dando, pero yo lo entiendo, que de lo que está pasando fuera, como que nos da igual. Pero de la guerra de Ucrania, por ejemplo, salvo para hacer apologías o discurso de guerra fría y tal, en realidad nadie habla ya. Sin embargo, aquello está, hirviendo. Y está hirviendo muy fundamentalmente por las declaraciones políticas de la OTAN y de la Unión Europea, que ya son cada vez más lo mismo. Cosa, por cierto, que también habría que revisar.
porque cuando firmamos una cosa y la otra, no firmamos que fueran idénticas, ¿no? Bueno, Mark Rutte es el nuevo secretario general de la OTAN y el otro día decía esto. Debemos estar preparados, porque al final de este primer cuarto del siglo XXI, los conflictos ya no se libran a distancia. El conflicto está a nuestra puerta. Rusia ha devuelto la guerra a Europa. Y debemos estar preparados para la magnitud de la guerra que soportaron nuestros abuelos y bisabuelos. Ojo a esto último, porque está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Rusia ha vuelto a llevar la guerra a Europa. Mire, vamos a ver, a mí personalmente la operación especial que llaman ellos de febrero de Rusia en Ucrania me parece una salvajada. Eso va evidentemente contra el derecho internacional, que ya estaba lo suficientemente malito, ¿verdad?, como para encima clavarle un cuchillo. Es decir, que me parece que no lo puede aprobar nadie. Ahora bien, eso no es llevar la guerra a Europa. Es así. Entre otras cosas porque Ucrania no formaba parte de la Unión Europea, porque la Unión Europea nunca quiso. ¿Por qué no quiso? Porque es un país extremadamente corrupto. Y en lugar de eso, hipócritas como somos en Bruselas, ¿verdad?, se dedicaron a hacer negocios allí, todos, empezando por la tierra, que es una tierra riquísima. Empezando por ahí y siguiendo por los demás. Y los Estados Unidos también, con el gas. Y todo el mundo haciendo negocios, los rusos también, por cierto, con el gas ucraniano. Se plantea esta situación por, supongo que un error de cálculo de los dos, tanto de Biden como de Putin, y a partir de ahí se llega a una situación en la que se va a firmar la paz ya, en Estambul. Y esto lo sabe todo el mundo. Y me cabrea porque hay gente que dice, eso no es verdad, eso es... ¿Cómo que no es verdad? O sea, están todos los periódicos. Iban a firmar la paz en Estambul. Y llega alguien y mata a un diplomático ucraniano que era el que iba a firmar. Y acto seguido llega Boris Johnson y convence a Zelensky de que no firme. Y desde entonces, que fue que en marzo del mismo año, ¿no?, de la invasión, hasta ahora. Y nosotros venga a llevar armas a Ucrania y venga a morir ucranianos para conseguir que... Bueno, el ejército ucraniano ha demostrado un valor extraordinario y un amor por su tierra, yo no diré que no. Pero el problema es que Ucrania son dos países distintos, desde los tiempos de la Unión Soviética, cosa que tampoco se puede decir, pero es así. Dicen los prorrusos no son rusos de allí. ¿Qué haces? Que haya más guerra y venga más guerra y encima no ganar, leche. ¿De verdad? Joder, es toda una locura. No, fíjate la locura que es, vamos a ver, tú tienes una serie de superpotencias, ¿vale? Es decir, Europa ha estado, digamos, bajo el paraguas de Estados Unidos. Sí. ¿De acuerdo? Y se enfrenta a Rusia. Es una locura, porque Rusia es el país con más ojivas nucleares del mundo. Es decir, que no le tocas demasiado las narices. Es decir, hasta cierto punto puedes, pero si ves que hay demasiado... No puedes pasar determinada línea roja, como se dice ahora, porque te meten un pepinazo y aquí se acabó la civilización. Empezamos ya, empiezan a volar los misiles y adiós, me buenas. Entonces, vale, te opones a Rusia porque tienes al primo de Zumosol, que es la primera potencia. Pero es que ahora llega Estados Unidos y dice, oye, no, que paréis, que yo no voy a meterme en estas, que estoy ya firmando con Rusia una paz, que me salgo. Y entonces empiezas a oír a los líderes europeos diciendo, pues ya no, ya se acabó la alianza con Estados Unidos se ha convertido en un enemigo. Pero, ¿exactamente de qué estáis hablando? O sea, ¿qué es Europa contra todos? ¿Cómo es la cosa? Es decir, China es una cosa demasiado... Ya, creo que fue Merz el que medio amenazó a Estados Unidos con que si no les ayudaban con Ucrania, que se iban a acercar a China. ¿Qué te vas a acercar a China? ¿Pero de qué coño estáis hablando? ¿En serio? O sea, es que... ¿Qué tenéis en la cabeza? Si, ni siquiera sois un país. Son muchos. Y no valen pagar la patada a un bote, militarmente hablando. No sé, ¿cuál es el juego? O sea, ¿qué es lo que buscan? Porque no puede ser la guerra. No puede ser la guerra con Rusia porque desaparecen. Ya está, se acabó. O sea, tiene que haber otra cosa. Esto lo preparan la guerra, pero es otro tema. No quieren llegar a la guerra. ¿Cuál es el fin de este? Vamos a ver, ellos tenían unos planes de hace mucho tiempo de liquidación de Rusia y está ahí, hay mapas incluso. Vale, pero falló, ya está. Sí, pero lo importante de eso no es que el plan se vaya a ejecutar o no, sino que nos revela la voluntad que hay detrás de eso. Lo harán de otra manera,
cambiarán los medios, pero hay que tener claro cuál es el objetivo. Y el objetivo era eso. La OTAN lleva en guerra con Rusia desde hace mucho tiempo. La guerra que se está librando en Ucrania, a costa de los ucranianos, es una guerra proxy de la OTAN contra Rusia. Eso es así. A la cual Rusia, evidentemente, ha contestado con la fuerza militar de forma directa desde el mes de febrero del 22 y esa historia nos ha traído hasta aquí. Y ahora, como Estados Unidos se ha retirado, pues es una especie de OTAN-Europa, pero no se sabe muy bien qué. Lo que quiere mantener ese escenario de guerra contra Rusia de forma muy clara y, como acaba de recordar Esparza, de una manera incluso abiertamente contraria a los intentos de llegar a un acuerdo, una solución. No quieren que haya paz, no quieren que haya acuerdo. Pero, ¿para qué? Vale, la cuestión aquí es, de verdad, o sea, perdonad el juego de palabras, pero hemos pasado, de verdad, de la guerra de Hitler a la guerra de Gila. Esto es la guerra de Gila. O sea, enemigo que te voy a atacar dentro de 5 años. Pero vamos a ver, si fuera verdad el argumentario de que Rusia quiere destruir Europa y tú estás poniendo en conocimiento de Rusia que durante 5 años no te vas a poder defender, coño, Rusia te atacaría antes de 5 años. Claro, sí. No, Por eso, entonces todo el como no es discurso verdad, como entonces... se lo pueden creer, o la gente que tenga un interés especial en esto, interés normalmente crematístico, o los que sientan plaza de imbécil cada vez que abren la boca, que también son legión. Pero es imposible que te lo creas, es imposible lo que vende este tipo, que diga, no, Rusia nos quiere aniquilar y quiere que los tanques se abastezcan en las gasolineras de Oporto y del Algarve, y tal, va a conquistar toda Europa. Pero nos tenemos que armar antes de 5 años. Coño, acabas de recordar tú que Rusia es el país con más ojivas nucleares del mundo. Joder, utilizarían los medios que tienen a su disposición, que son bastante mayores que los de Europa, que a la vez que nos están contando esto, resulta que se mofan de que tienen que tirar con mulos y con burros y con no sé, ¿en qué quedamos? ¿Es un ejército poderosísimo, indestructible, que quiere llegar a Portugal? ¿O esto es una basura de un ejército que no vale para nada? ¿En qué quedamos? Entonces, hemos llegado a eso. Yo creo, sinceramente, que este es el enésimo plan de la Unión Europea para saquearnos de una manera misericordia. Sí, pero Ahí es donde con un vamos a ir, yo detalle, estoy de con un acuerdo, detalle. pero antes escuchamos a Pedro y a Jesús. Un pequeño detalle. Lo que invierten. ¿Te acuerdas que has dicho tú, no sé si lo has dicho tú, es que te lo he leído, tal, que, bueno, piensan, bueno, cambiamos las fábricas de coches, que ya no fabrican coches, ahora van a fabricar tanques. ¿Para qué se necesita un tanque ahora? Están desapareciendo del frente de batalla. Por los drones. Porque los drones hacen que la guerra sea completamente distinta. ¿Un portaaviones? Construir un portaaviones ahora no se le ocurre al que solo manteca. Pero tú sabes lo que cuesta un tanque, cada tanque construirlo. Ahí voy. Ah, claro. No, pues, es eso ahí y está. que con tu pueblo sí que te vale. Jesús, Claro, Pedro. Jesús, Pedro. Pero, Pues en contestación a la pregunta de Carlos, ¿para qué? Que ya hablabais de finanzas y de saqueo. Hombre, yo creo que también aquí hay un deseo por parte de estas oligarquías de mantener un estado de alarma permanente, Sí, claro. y de control de la población contra el enemigo interior. ¿Ves ahí los que salen en el toro? Esos cobran de Putin, qué malos que son. Y demás. If only, por lo menos. A ver si así Carlos Esteban se puede comprar el Rolls y demás. Y demás. A ver si me llega una latita de caviar estas navidades. Vladimir, Sí, pero pórtate. es que además, oye, hay que ver un poco de historia. Y además, en los últimos tiempos, todos los que han intentado conquistar Rusia han acabado bastante mal. Tanto Hitler, que ha citado Fernando, ese Gila del que también hablabas, y Napoleón, que Napoleón entró en Moscú. Y los suecos, Los que lo suecos, publiqué que ya nos hace vamos más poco en lejos. el suplemento Sí, de ideas. por En cierto. ideas, hablabas del general invierno. Ahí está. Jesús. ¿Verdad? Pero simplemente para acabar, coño, o sea, vamos a mandar ejércitos europeos que no pueden vigilar sus fronteras contra el ejército que no, ruso, que no, que no. que Bien, efectivamente... tercer elemento irracional, y esto es importante, vamos cogiendo que luego yo echaré mi cuarto espadas, o con mi tercio, como se diga, o mi quinto. pues no, échalo, porque yo lo que iba a decir es recomendarlo el vídeo del otro día tuyo con Baños, porque se hablaba de todo esto, de cómo estas élites nos quieren llevar a la guerra al mismo tiempo que de esa guerra europea tipo Mad Max que se anuncia. Yo creo que es utilizar el miedo a la guerra y el argumento de la guerra para salir del terrible problema económico de las sociedades occidentales en general y europeas en particular,
con la deuda y la crisis permanente y unos mercados que no funcionan. O sea, necesitan algo lo suficientemente salvaje como para prescindir de criterios económicos contables normales, ¿verdad? Y es una especie de estado de excepción económico que les permita bajar precios, moderar mercados, acumular poder en quien tenga la decisión de ello, vigilar crédito, vigilar quiere decir el suyo, ¿eh? O sea, el Banco Central Europeo se dedicará a esas cosas y estimular la economía de alguna manera porque todos los países europeos están acumulando una deuda sencillamente insoportable y alguien está diciendo, BlackRock, por ejemplo, que tiene que comprar toda la reconstrucción de Ucrania. El dinero es mío, ¿eh? Que yo os lo pasé, claro. ¿De qué haces? Pues como siempre que hay un problema económico, mueves la manivela de la guerra, la haya o no, y la única forma de que se mueva realmente es creando un miedo general y consiguiendo el consenso de unos políticos que, claro, los que están al lado, por ejemplo Hungría, dice, pero yo, ¿para qué quiero yo una guerra con Rusia? O sea, a mí me crujen. Me crujen primero económicamente por la cuestión del gas, porque no me lo pueden mandar de otra parte, Hungría está donde está, ¿no? Y después militarmente sería una hecatombe. Sí. Salió Sánchez ayer, o ayer no, el lunes o el martes, no recuerdo ya, porque es que la vorágine de acontecimientos nos devoran y tal, pero salió Sánchez y dando cuenta, no de lo que está pasando en su partido, en fin, con respecto a las mujeres, no de en fin, su cambio de posición, porque es el Kama Sutra político, lo de Pedro Sánchez, cambia de posición a cada instante, a cada momento. No hablo de eso, hablo de la guerra. Hablo de la guerra. Le echó la culpa a la guerra, otra vez a la guerra. Claro, la situación en la que estamos, la guerra. La gente decía, ¿la guerra? ¿Qué guerra? ¡Ah, coño, lo de Ucrania! ¡Joder, claro! O sea, claro, ya se ha quitado del horizonte de los europeos, en muchas medidas, y sobre todo de los españoles. Yo creo que tiene que ver absolutamente con todo lo que acaba de decir Esparza, con lo que hemos comentado antes, y creo también que aquí hay otra cuestión que por eso, digamos, constituye una manera muy directa de inyectar tensión en los europeos y de someterlos a control. Es decir, es instaurar un estado de excepción que ya no va a poder producir la pandemia, porque la pandemia ya no es lo que era. La pandemia que pudiera venir eventualmente y que todos tenemos una cierta, o teníamos una cierta seguridad de que iba a llegar. Claro, ya es mucho más complicado, porque ya hay muchos actores que están fuera del juego. Algunos ya se han percibido el tinglao, otros se han salido directamente, tipo Estados Unidos. Sin Estados Unidos, señores, no hay pandemia que te valga, por más que se empeñe la OMS, los virus van a ser un poco refractarios a entrar en Estados Unidos, porque está Trump y ya sabemos, y tal. Entonces, que la Unión Europea también en esto se ha vuelto a quedar sola, sencillamente en el mundo, y tenemos que tomar conciencia de esto. Es que nos ha tocado a nosotros mala suerte, pero estamos solos en ese sentido, gracias a Dios, porque significa que los demás se están liberando de esta basura. Y la Unión Europea tiene que articular algún elemento para justificar ser ese laboratorio de un gobierno mundial. Y ese inyectar miedo en la sociedad va a ser a través de esa tensión, de esa guerra orwelliana 1984, siempre permanente en la sociedad, en la atmósfera y tal, que les permita controlarnos. Qué mejor coartada para controlarnos que una guerra. Si aquí tuvimos 2 estados de alarma que fueron mentira, absolutamente no ha pasado nada, no ha tenido ninguna consecuencia política, absolutamente ninguna. Bueno, ¿cómo es? Las charets, ¿o es? Pedretes. Las pedretes estas, las charets. Es que yo quería decir lo de las charos, coño. Cago el charos. Bueno, y estamos en eso, tío. Es decir, es meter miedo a la población a través de que viene Putin, que viene Rusia, que nos quiere conquistar. Lo cual, ya hemos dicho antes, es una falacia argumental absoluta y completamente demostrable hasta para un niño de 7 años. Aunque, como diría Groucho Marx, sí, que esto lo entendería un niño de 7 años. Tráigame un niño de 7 años. Oye, pues según Felipe González, Putin se puede plantar en Algeciras en 2 patadas. O sea, no sé ya si le costaría más llegar al Algarve, pero hasta Algeciras. Es que entiéndelo, Rusia necesita tierras, ¿sabes? Un poco. Porque carece completo de territorio y es lo que más anhela Putin. Claro, luego, para apostillar a lo que decía Esparza de eliminar la deuda de los países europeos cada día creciente. Eliminar, no, porque vas a acumularla, lo vas a justificar. Bueno, no, puedes eliminarla con inflación. Puedes eliminar. Inflación, ya. Bueno, pues lo que saca Estados Unidos de la Gran Depresión no es el New Deal de Roosevelt, es todo el esfuerzo militar, todos los empréstitos, todo el dinero que mete el Estado en las fábricas para que produzcan tanques, portaaviones de bolsillo, submarinos, cazas, es la Segunda Guerra Mundial. Así es.
Así que Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, mire, pues, y militarmente alguien sabe cómo está la cosa. ¿Ha leído usted, aparte del habitual reportaje de enviado especial al frente contando dramas humanos que son terroríficos? Aparte de eso, ¿alguien ha leído algo en la prensa española de cuál es la situación militar? No sé, pero lo de Putin ha invitado a los periodistas para que vayan a Pokrovsk. Han dicho, no, no es verdad que hayan conquistado Pokrovsk. Mira, vengan. La situación militar es que Rusia tiene todo el tiempo del mundo porque tiene infinitas reservas humanas y materiales más que Ucrania. Y por más que aquí mandes material cada vez más sofisticado, pupa les van a hacer, claro. Rusia es un país que tiene un PIB que es el doble que el de España. No, No, un 50% más. No llega al doble de España. Un 50% O sea, más. Rusia es un gigante. Con los pies de barro no lo sé, porque lo de los pies, en fin, los pies son misiles nucleares. Pero Rusia solo tiene espacio y fuerza nuclear. Pero es un país con una población limitada, por supuesto mucho más que Ucrania, con un espacio muy difícil de controlar y con una economía menesterosa. ¿Qué tiene? Materias primas que puede manejar. Claro. Sí, es que al final es muy importante decir, no, mi PIB es altísimo. ¿Cuál parte de mi PIB? Pues tengo consultoría. Espera, no me hagas un Fernando Paz, voy a terminar el argumento. Perdón, no me hagas como a Fernando Paz. Voy a terminar el argumento. Puede aguantar perfectamente una guerra, no tiene grandes problemas y puede movilizar además gente de otros sitios que no son rusos. Y ya movilizó una parte muy limitada del ejército, porque no le hace falta más. Y está avanzando muy despacio, sí, precisamente por ese motivo. Si en realidad lo que él quería era donde estamos ahora, en que sea necesario un acuerdo de paz cuanto antes, porque Ucrania está desapareciendo. Es que a Ucrania la están matando. No le está matando Putin, que también le están matando los ingleses, que son los que más se han empeñado en que esa guerra continúe. Así es, así es. En fin, la situación, la gente lo quiere mirar. Que mira, estos tíos que llevan 4 años y han cogido un trocito así y se tiran una semana para unos kilómetros. Pero vamos a ver, tú puedes juzgar un acto humano si conoces cuál es su objetivo. Claro. Si no, no. Si yo tiro una flecha y aquí hay una diana y da aquí, pues decirme, ¿qué paquete? Y yo, no, es que quería dar aquí. No lo sabes. Entonces, lo que ha dicho Putin, una serie de cosas, ha dicho. Europa enseguida dijo, quiere invadir toda Ucrania. Putin dijo, no, quiero quedarme con esto y tal, y que salga de la OTAN y desmilitarizarlo y tal. No, es verdad, quieres invadir. Entonces te ha salido mal porque no lo has conseguido. Caramba, escúchale, a lo mejor te está diciendo la verdad. Y está haciendo una guerra de atrición. Está diciendo, vale, vosotros no queréis limitar el ejército ucraniano. Lo que voy a hacer es cargármelo directamente. A la tasa de avance de Rusia en Ucrania, Rute va a tener que movilizar a mi tataranieto. Sí, claro, porque tú proyectas eso en el tiempo. Lo que ha conseguido en Ucrania, los kilómetros cuadrados que ha ocupado, a mi tataranieto no le llega. Pero imagínate que en vez de para llegar a Madrid, imagínate que en vez de medirlo por kilómetros cuadrados, lo mides por bajas. Y luego está la cuestión, de lo que dice Merz ayer, el alemán, que es lo mismo que han dicho los franceses la semana pasada y en Macron cada 3 días. Hay que poner las botas sobre el terreno. Ejército francés, ejército alemán en Ucrania para hacer la guerra a Rusia. Es una irresponsabilidad flagrante. Y luego piensas exactamente en qué sociedades van a pelear por qué. Yo repito 1000 veces, o sea, es perfectamente verosímil que Rusia sea una amenaza, porque además es un país que tiene un verdadero problema para entender que el otro existe. Rusia de toda la vida de Dios, siempre, con los soviéticos y antes de los soviéticos. Pero bueno, generalmente con las amenazas tú lo que haces es política. Si cada vez que tienes una amenaza le declaras la guerra, el mundo se habría disuelto ya enteramente en fuego, ¿no? Bueno, la cuestión es quién y para defender qué. Y nuestras sociedades, cada vez, sinceramente, uno mira el poder, el tipo de España, por ejemplo, que el poder quiere, y dice, esto es, incluso los reyes de España. ¿Con qué? Con el asunto de la felicitación de Navidad, que no es un detalle. Yo no sé si luego en el mensaje de Nochebuena va a salir el rey con un belencico así pequeño metido en el bolsillo o algo, no lo sé. Pero una felicitación de Navidad del jefe del Estado es una cosa muy importante. ¿Por qué? Pues porque es un mensaje que estás transmitiendo, ¿no? Y lo que está transmitiendo la Casa del Rey en
en esta felicitación es: ¡mira los qué guapos somos! Es eso. Una coronica, un paisaje bucólico, parece la comarca, es comarca Bolsón cerrado, ¿verdad? Así con esas piedras y esos verdes y tal. Y ya digo, le vale igual para el Ramadán o para cualquier otra cosa. Esa es la felicitación de la Casa del Rey esta Navidad, que ha sido inevitablemente muy comentada, claro, porque yo no sé si la Casa del Rey ha prescindido ya del título de Su Majestad Católica, que es un título antiquísimo desde los tiempos de Alejandro VI, ¿no? El Papa Borgia, si no me equivoco. Sí. O sea, por los reyes católicos, imagínese. Sí. Pero evidentemente, ¿sabe usted qué es? Es el borrado absoluto de la identidad nacional. Exactamente. Esa es la cuestión. Es el borrado absoluto de la identidad nacional. Más le digo, antes de que digan ellos, si por una cosa así como de muy laico, que es como yo, es que Leticia soy muy laica, ¿verdad? Quitas cualquier referencia navideña, pero me pones, yo qué sé, la Torre del Oro, la Catedral de... Bueno, la Catedral no, o el Escorial, Filio, también el Escorial. Sí, el Escorial. ¿Hay algo en España que no Pues sea un acueducto. El acueducto de Segovia, el acueducto de Segovia. En fin, estás trasladando algo, ¿no? O sea, aquí hay una nación. Porque lo que la corona encarna, lo único que justifica la existencia de la corona es que encarna material físicamente la continuidad histórica de la nación. Si prescindes de la nación y prescindes de la historia y te queda solo la continuidad, vete a escaparrar. Continuidad ya tenemos todos. ¿No? En fin, que muy mal. Que muy mal. Yo no sé quién ha sido, si es los nuevos cerebros, estos así progres que hay en la Casa del Rey, pero sinceramente, joder, de verdad, ¿eh? La corona ha dejado por voluntad propia de representar a la nación para pasar a representar un régimen. Y esto lo ha hecho con pleno conocimiento y voluntad de lo que hacía. Y las recriminaciones a la corona por parte de aquellos que defienden a la nación van cada día más en este sentido. Se han caracterizado siempre por poner una vela a Dios y otra al diablo. Ya los conocemos. Y el problema es que cuando se hace esto se acaba poniendo una a Belcebú y otra a Satanás, que es realmente en lo que estamos, porque eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y lo más grave de todo esto, de ahí la inmensa responsabilidad que tienen, lo más grave de todo esto es que esas actitudes que parecen irrelevantes, bueno, ¿qué más da una felicitación, no sé qué? Es justamente lo que santifica y da centralidad al discurso que quiere destruir nuestra identidad y nuestra nación. Porque si hasta el rey lo hace, pues es evidente que lo que ha conseguido es hegemonizarse un determinado discurso que va justamente contra la nación. Su responsabilidad es inmensa. Sí, es inmensa y aparte era completamente innecesaria. O sea, lo que ha hecho evidente es una toma de postura que arranca en todos los discursos y también en el del 3 de octubre famoso que ha pronunciado su augusta majestad. Porque aquello que decía Esparza antes es que lo dijo delante de los líderes europeos diciendo es que Europa tiene que convertirse en una unidad y tal, y entonces todos los partidos que están apostando por la soberanía son un peligro, porque están reconstruyendo las unidades, las identidades nacionales, que es lo único que da sentido a su corona. Es decir, no estamos en una monarquía, sino una república coronada, que encima ha perdido cualquier tipo de referencia en la identidad española, que es católica. Debería ser. El problema es que ellos, repito, han optado por la defensa de una identidad ideológica, de un régimen. Sí, esa es la cuestión. Pero además de una forma voluntaria, lo que llevan haciendo las monarquías europeas desde hace 80 años. Esa identidad ideológica, por cierto, ahora os doy la palabra, esa identidad ideológica, eso no está pasando solo en España, por eso es tan importante esto. Claro. El otro día contaba Carlos Esteban, lo contó aquí la semana pasada, lo de Portsmouth, donde el ayuntamiento desaconseja a los vecinos que pongan coronas de Navidad en las puertas. ¿Por qué? Pues para no provocar. O sea, de verdad, ¿eh? No, mira. Esto es así. Bueno, en Francia, la campaña ahora es que los mercadillos de Navidad son nazis. Es una tradición nazi. No sé si tenemos la portada de L'Humanité, que es el periódico del Partido Comunista, todo se ha dicho, ¿verdad? Pero el mensaje es este, los mercados de Navidad son una tradición nazi. Es mentira.
Quiero decir, es una tradición que se remonta a la Edad Media, que durante la época nazi en Alemania también había mercados de Navidad, claro. Se acabó la Pero antorcha. esto es como decir que los toros son franquistas. Antes de Franco también había toros, pues un poco lo mismo. Y la tortilla de patatas también Y es franquista. Es carlista. Sí, ya sabemos que se inventó para alimentar a Zumalacárregui. Zumalacárregui. También una de las... Espera, una cosa más sobre el rey, que el otro día hacía una visita, que es muy importante, la ideología de fondo de la Casa del Rey. El otro día hacía una visita al Hospitalet, me parece que fue. ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje que traslada en el Hospitalet? Es un lugar de Cataluña con una afluencia de inmigración importante, con problemas serios. El mensaje que manda la corona es este de aquí, que va a ver usted. Y a hacerla, permitidme que ponga ahí el acento, a partir del diálogo, la inclusión y la convivencia. Porque la diversidad que hallamos en nuestras ciudades, y que no siempre es fácil de gestionar, es un espejo del tiempo que vivimos, que también es diverso. Hay que examinar más atentamente qué es el rosquito que lleva aquí puesto Su Majestad. Ha sido escuchar diversidad y en estallado simultáneamente Carlos Esteban y Pedro Fernández Barbadillo, por el orden que queráis. Yo quiero decir algo de la foto. Permíteme que te interrumpa para que sepas lo que supone eso. Y tal. Es que yo he sido el único que no ha dicho nada de la foto. Bueno, es que faltaba precisamente terminar después. Pues, se quedó lo mismo. Para mí, la figura central en la foto es doña Leticia. Todos los personajes que hay ahí giran en torno a Leticia Ortiz, reina de España. Y esta señora, hace unos meses, también hizo una elegía al decrecimiento económico. En la misma línea pues, que Bill Gates y que todos estos oligarcas que tenemos ahí y sus titiriteros y payasos. Bueno, pues este es el tipo de monarquía que tenemos con gran satisfacción pues, de los cortesanos que te dicen al final que el rey hablará a su debido momento. Pues no sabemos cuándo, a lo mejor cuando esté Putin en Algeciras. El problema es lo que dice cuando habla, me da la impresión. Bueno, Carlos Esteban. No, yo creo que, vamos a ver, no habéis entendido la referencia. Vamos a ver, lo que quiere es emular a su predecesor Fernando III y ser el rey de las tres religiones, yo creo. ¿No está mal? Va a ver quién dice la parida más gorda. No, pero hay que recordar que no existe el verbo habsburguear ni saboyear, y en cambio sí existe el verbo borbonear, ¿no? Ya. Vamos a ver. Bien, a mí me parece personalmente que desde el punto de vista del Estado, o sea, ahora me pongo en plan conservador, ¿vale? Desde el punto de vista del Estado, que el rey se alinee con un discurso global que deliberadamente horada las bases de la comunidad política es un suicidio. Para él no, pero para la nación lo es, objetivamente. Entonces tú prescindes de la identidad histórica tradicional, de la cultura propia cristiana de tu país, prescindes de ella y al final, exactamente qué justifica que estés ahí, macho. Nada, absolutamente nada. La existencia, pero piensa la que propia... eso ha muerto. Es que él asume el discurso y lo hace suyo completamente del régimen, del sistema, y él en lo que está es en que eso ha muerto. El pueblo ha muerto, lo que contaba Carlos hace un rato, y tal. Claro, la visión es que lo que existe es una suma de individuos y me da igual que sean verdes, azules, marrones o amarillos. Bueno, el marrón es que sale de la mezcla de colores de la paleta de Carlos cuando era más joven de lo que es ahora. Y tal, y todas estas cosas. Es decir, él cree que todo eso ha muerto, que la identidad ha muerto, que el sentimiento colectivo ha muerto, que tal. Entonces tiene que ser rey de otra cosa. ¿Y de qué es rey este personaje? ¿De qué es rey? Y la cosita que lleva aquí colgando, redondita y multicolor, creo que lo revela con toda claridad. ¿De qué es rey? Es rey del cambio climático, es rey del derecho y la salud reproductiva, o sea, del aborto, es rey de la sociedad laica, secular y tal, es rey de la sociedad multicultural, es rey de la diversidad. ¿Para cuándo una monarquía diversa? Ya que le gusta tanto la diversidad, coño, que nos deje un ratito ser reyes a todos, ¿no? Digo yo, para que sea diversa la monarquía. Porque es que, coño, uno ve a la monarquía y siempre ve a los mismos. Y de la misma familia, y además que se tiran 40 años, como el anterior, o los que se vaya a tirar que seguro que van a ser muchos menos, porque se la van a pulso. Me hace gracia que ya está bien este tío. El monarquismo tipo Anson de como todos los jóvenes de su edad. Y eso que dice de yo sé que la diversidad a veces es difícil. Tú no sabes nada. Tú no tienes ni idea de lo que es eso. De ir por la calle Hospitalet y que te salga Ahmed y Mohamed, y creo que lo he dicho con acento así norteafricano, y te apuñalen, o te peguen una paliza, o te roben la pasta, o acojonen a tu hija. ¿Tú qué coño vas a saber eso?
¿Qué vas a saberlo? Y vas dando lecciones con el rosco multicolor aquí, que ya está bien de aguantar estos personajes. Este es el rey de la élite, este es el rey de la oligarquía que pelea, que lucha, que combate contra el pueblo. Es así de claro, contra la población española, contra la nación y contra los españoles. Joder, ya está bien. Si la corona sirve el proyecto de la nación española, estupendo. Si no, sobra. Que se marche, que se vaya, que se pire y que nos deje en paz porque es un elemento más de distorsión de la convivencia en España y de la nación española. En este momento, yo entiendo a toda esta gente que dice que el rey es lo último que le queda para mantener la unidad nacional. Lo entiendo hace 10 años. Hoy no. Ahora mismo el rey la corona en la práctica, por errores cometidos por la propia corona, se ha convertido en un elemento que, por así decir, legitima el despiece de la identidad nacional. Yo entiendo la posición de la Casa del Rey en un lugar donde, en una estructura política donde la corona tiene una capacidad ejecutiva limitada. Por cierto, al viejo no le resultaba tan limitada, ¿eh? Pero bueno, cuando digo al viejo me refiero a Juan Carlos, no al más viejo todavía. Bueno, y es verdad, el día del golpe de Estado de Cataluña salió como tenía que haber salido, muy bien. El gobierno que tenía que haber hecho algo no lo hizo. El gobierno del PP. Rajoy, ¿verdad? Todo eso es cierto. Pero de entonces a esta parte, y es que llevamos ya 8 años, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado? 8 años. Sí, el 17, no, 8. Bueno, sí. Desde entonces, ¿qué ha pasado? En la práctica, la corona se ha convertido en una instancia de legitimación del despiece nacional, de la desconstrucción nacional. Entonces, esto me parece que es una realidad objetiva. Y si a los monárquicos de vocación, a los que respeto muchísimo y tengo muchos amigos, les quiero de verdad con cariño fraternal, les molesta, se lo contáis a él. Os vais a hacer una reunión allí en la Zarzuela o en cualquier parte, ¿verdad? Y le decís, o sea... señor, la afición está desertando. Porque la afición está desertando. Aquí como en la Iglesia, a la que vamos a... Pues a lo mejor no hay que tener tanto respeto a esos que todavía consideran a la corona no sé qué, porque están proporcionando a la corona la coartada para seguir haciéndole la guerra a la nación. Y ya está bien porque la monarquía ha querido, por voluntad propia, convertirse en una coartada de la destrucción de la nación española. Esa es la realidad, porque es a lo que apelan muchos de quienes quieren destruir la identidad de la nación española y su unidad, apelan precisamente a ese discurso para decir, no, si nosotros estamos unidos por la corona, ya, y están balcanizando a España desde hace 50 años. Oye, entonces ya está bien, y al que todavía siga pensando que la corona es no sé qué, pues a lo mejor hay que dejar de tenerle tanto respeto, en serio, porque son los proveedores del discurso y de la coartada de todos estos fantoches. Brevemente, antes de que tome la palabra al asalto de Barbadillo, es que yo voy a poner un poco de objeción en el discurso aquel del rey del 3 de octubre, porque el rey no dijo se está atacando a España y hay que ir con todo. No dijo eso. Lo que dijo es, se ha roto la convivencia democrática porque hay unos señores que se han saltado las leyes y el ordenamiento jurídico. O sea, morir por el sistema métrico decimal. Pero eso es lo que dijo el rey. O sea, absolutamente. Claro, absolutamente. O sea, y entonces, bueno, qué bien el rey que ha salido. No, el rey ha salido a decir, oiga, señores, que en un campo de fútbol están jugando al baloncesto. Majestad, se han llevado el campo, o sea, no hay luces, no hay nada, y se lo han llevado a su casa. No me venga usted con historias de normas y de convivencia democrática y de nada. El rey en ese momento empezó a acabar esto. Señores, cerramos tema, Pedro Carlos, y a la publicidad. Una de las poquísimas facultades que le queda a la corona, sin necesidad de que el gobierno la autorice, es la concesión del Toisón de Oro. Hace poco hubo una concesión a varias personas y 2 de ellos fueron un lobista, Miquel Roca, abogado de la hermana del rey en un asunto de corrupción, que ya sabemos cómo acabó, y el otro que la recibió fue Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, un asalariado estoy hablando metafóricamente, un defensor de los intereses del PNV en Madrid durante la tramitación de la Constitución, con todas estas chorradas de los derechos históricos, de la abolición foral, de la unidad en la corona. Bueno, si se da el Toisón de Oro a semejante gente, pues hombre, ¿qué vamos a pensar del deber de ejemplaridad y de la necesidad de que sean un modelo para los demás? Fíjate qué interesante esto, porque cuando les da el Toisón de Oro a estos dos, se los da como gente que ha sido decisiva en la Constitución. Nadie recuerda ya que estos dos estaban ahí firmando.
Lo que recuerda es esa Roca como un nacionalista catalán que ha sido abogado de la familia del rey, y Herrero de Miñón, gran eminencia por otra parte, yo no lo discutiré, además yo le conocí en su día y le traté bastante, pero que efectivamente se ha dedicado luego fundamentalmente a justificar, bueno, a llevarse bien, está casado con una señora muy nacionalista vasca y tal, ¿no? Se ha dedicado a justificar, a preparar la justificación teórica de las reclamaciones foralistas más extremas del nacionalismo vasco, evidentemente previo pago del informe, porque para eso es una cabeza. Cercanas a ETA. Bueno, quiero decir, cercanas a ETA. El hecho es que la circunstancia de que fueran los dos determinantes en la redacción de la Constitución ya no importa. Claro. Y esto sí que es una sensación de cambio de ciclo, me parece que importante. Lo vamos a ver luego cuando hablemos de Carrero Blanco. Ahora hay que ser la publicidad, si os parece. Yo me quería meter un poco con Herrero de Miñón, pero bueno. Bueno, ahora te metes, pero sí, total, pero la pública hay que hacerla igual. Aprovechando Carrero Blanco. La pública hay que hacerla igual. Y a la vuelta vamos a hablar de una polémica muy interesante que se ha suscitado esta semana a raíz de unas declaraciones de Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal en La Vanguardia. Declaraciones, vamos, que haga poquito donde las haya, porque no ha podido ser más moderado, pero da igual, se ha montado un pollo extraordinario. Y la respuesta de Monseñor Sanzmontes en X, que ha sido de sacar el látigo y flaps, como a él le gusta hacer por otra parte. Además, como también eres espectador, fuerte abrazo, Monseñor. Publi, y a la vuelta ya lo contamos. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de Úsares, y vamos con la polémica eclesial. Es que hemos oído cosas llamativas, ¿eh? O sea, la Iglesia no tiene que opinar. Coño, ¿y por qué no? Claro. Es que es una cosa impresionante, ¿eh? Bueno, ¿cómo empezó todo? Con unas declaraciones de Monseñor Argüello, acremente contestadas por el Gobierno. No sé si la palabra acre es la adecuada para María Jesús Montero, que se reclamaba como mujer de la Iglesia progresista. Es una iglesia que hay donde ella hace de pitonisa o algo. Bueno, porque viene de Cristianos por el Socialismo. ¿Ah, sí? Montero, sí. Date cuenta. Bueno, Mónica Fuster nos contaba el episodio de esta forma esta semana y ahora entramos en materia. La Iglesia es atacada por el Gobierno. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, cuestionó en una entrevista para La Vanguardia la situación que atraviesa España con el Gobierno actual. Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos. Palabras que a Pedro Sánchez no le han gustado nada. Que no deja de resultar curioso, porque cuando gobierna la derecha no dicen que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni moción de confianza. Bueno, yo lo que le digo al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal, que hay una cuarta opción. Y la opción es respetar el resultado electoral. Le digo lo siguiente, el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país. El presidente del Gobierno ha contestado con toda rapidez, la que no tuvo para pronunciarse cuando su mujer o su hermano fueron imputados. Mientras tanto, María Jesús Montero, como autodeclarada mujer de la Iglesia progresista, pide al presidente de la Conferencia Episcopal que apostate de el que pueda hacer, que haga. No es la primera vez que el Partido Socialista se siente atacado por la Iglesia. Ya en julio, Félix Bolaños redactó una carta al arzobispo de Valladolid acusándole de intereses partidistas con tendencia a la ultraderecha. El ministro hizo especial alusión a que desde el Gobierno iban a defender a las víctimas de abusos de la Iglesia. Ante la rápida respuesta del presidente del Gobierno, Argüello ha replicado que ante cuestiones como el respeto a la vida y su dignidad no es neutral. En definitiva, unas acciones del Gobierno que atacan lo que muchos consideran libertad de expresión de la sociedad civil, de la cual también forman parte las voces de la Iglesia. Bueno, ¿cómo habéis vivido la apasionante polémica? O sea, que Fernando Sebastián es el único... Fernando Sebastián. El obispo Argüello es el único español que no puede hablar de política en este país. O sea, pueden hablar todos los tertulianos, puede hablar Sara Santoolalla, puede exigir un inmigrante ilegal que se le regularice, pero un obispo no puede hablar. ¿Por qué? ¿Porque va contra la ideología dominante? Pues sí, al final es eso.
Pero a ver, los obispos, la conferencia episcopal, están recogiendo lo que ha sembrado durante décadas de connivencia y de apoyo al progresismo dominante. Hace unos años, por eso me he confundido al mencionar primero a Monseñor Fernando Sebastián, él como arzobispo de Pamplona en 2007, antes de unas elecciones, pues dijo que era perfectamente legítimo pues, abstenerse o incluso votar a partidos legales como Falange Española de las Jons, cosa que le supuso una lluvia de palos verbales, afortunadamente, por parte de los cancerberos del progresismo escrito, lo que entonces era el equipo de opinión sincronizada. ¿Por qué? Porque tanto la Iglesia encarnada en la Conferencia Episcopal como la Corona de España no pueden salirse del guión marcado desde que empezó la transición, porque son fundamentales para que la gente de orden, la gente de derechas, siga apuntalando este régimen y se crean que aquí dentro, bajo el arco constitucional, pueden hacer algo. Todo mal, como dice la gente, cierta gente ahora, todo mal. O sea, toda esta historia es que está todo mal. Primero yo veo el gobierno y la Iglesia, digo, que son cosas distintas, porque últimamente parece que hay una sintonía enorme entre ellos. El problema de la Iglesia no es que hable, diga o deje de decir y tal, es que lo que están haciendo es hablar cuando tienen que callar y callar cuando tienen que hablar. Y cada vez que hablan, pues se pronuncian en unos términos que a mí me resultan francamente repudiables. O sea, yo creo que en lo que no se debe meter en la Iglesia justamente es en una cuestión de si hay que hacer una moción de censura o si hay que conseguir una mayoría de no sé qué, o que si el instrumento para conseguir no sé cuántos... La Iglesia es justamente en eso es en lo que no se tiene que meter. Se tiene que meter en las cuestiones morales, y se tiene que meter en las cuestiones de costumbres, y se tiene que meter en las cuestiones que afectan directamente a las creencias de la Iglesia. Debería haber tenido una beligerancia en ciertos temas que no tiene en absoluto, sino solamente cuando le toca el bolsillo. Hablo de la Iglesia y quiero decir, claro, la Conferencia Episcopal. Todos tenemos muy fresco todavía, y lo que te rondaré, Morena, el asunto del Valle de los Caídos. Y yo creo que el Gobierno no está precisamente para dolerse de las posiciones de la Iglesia. Y me da a mí que esto también tiene una parte de cálculo político, en tanto en cuanto la Conferencia Episcopal está entregada de pies y manos al Gobierno. Está entregada de pies y manos al Gobierno, entre otras cosas, porque el Gobierno tiene información que no les interesa a los miembros de la Conferencia Episcopal que salga, porque les afecta personalmente en cosas muy delicaditas, y es un paripé, efectivamente, para decir, cuidado, fijaos el enfrentamiento que tenemos con el Gobierno. Más allá de que pueda haber metido la pata o no en un pronunciamiento un tanto imprevisto e inopinado. Pero la realidad es que está ahí. La Iglesia está, ¿por qué me habré yo equivocado entre izquierda e Iglesia? Está absolutamente domesticada, dominada, y baila al son que le tocan los señores del Gobierno. Jesús Carlos Esteban. Pues es que es una pena, pero efectivamente eso es lo que le pedíamos a Argüello, que también es mi obispo, pero digamos que no esperamos que haga Cobo, pero un pronunciamiento claro, explícito y público a favor del Valle de los Caídos como una cuestión moral en la que estamos representados todos. Y más allá de eso, que sea una moción de censura, de confianza o lo que sea, lo que derriba este gobierno es irrelevante. Pero lo fundamental es que nosotros veamos a los obispos como pastores nuestros y que nosotros podamos ir detrás, pero no tenerlos en contra. Es decir, puestos a hacer ese escenario del Valle de los Caídos, lo mismo que pasó con el padre Cantera y aquellas misas en la explanada, que algunos de ellos nos encontramos allí, ¿qué es lo que vimos nosotros? Un señor, un cura, un padre Cantera, que ante una oposición del gobierno, dice, no, espera un momento, que me bajo ahí a la verja a hacer la misa, y todos los fieles fueron detrás. Pero eso no lo vemos en la Conferencia Episcopal, aun cuando hagan este pronunciamiento. Hay una cosa añadida, y con esto termino, y es, bueno, señor Argüello, siguiente pregunta, vamos a ir a votar, ¿y qué votamos? ¿Qué votamos? ¿Qué criterios vamos a utilizar para votar? ¿Qué criterios va a utilizar usted para votar? ¿Va a votar usted a los partidos que acepten el aborto, que eso que usted ha dicho que causa 100.000 muertos al año? ¿Va usted a votar a aquellos partidos que aceptan la eutanasia u otras cosas que usted ha denunciado también como atentados contra la dignidad? Bueno, pues díganos cómo votamos. Perdona, Pedro. Carlos. Yo me alegro infinito, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, yo me alegro infinito que se lleve que les tapen la boca de esta manera a los socialistas. Yo lo siento mucho.
general estoy evidentemente siempre con la Iglesia y en contra de los socialistas, pero yo me alegro mucho de que les tapen la boca de esta manera, porque claro, tener una jerarquía católica, unos sucesores de los apóstoles que intervengan ahora y digan efectivamente estas cosas, metiéndose en lo menudo, ¿no? En los pormenores, en la ruda y el comino y tal. Mientras están callados con cosas que son como de gritar, de que gritaran las piedras, como decía Cristo, me parece todo tan hipócrita. Es decir, yo como católico tengo que atender a mi obispo, no al de otro lado, a mi obispo, y atenderle, no siempre hacerle caso, ¿vale? Es decir, por lo menos respetarle, oírle con tal. Pero a la conferencia episcopal, o sea, Cristo fundó el episcopado, no la conferencia episcopal. No ha existido hasta ayer por la tarde. O sea, no quiero decir quién creo yo que fundó la conferencia episcopal, porque no es el momento. Lo tenemos todos claro quién lo fundó, sí. Burocracia, que lo que hace es diluir responsabilidades y aquí nadie ha dicho nada. Es la conferencia episcopal. Claro. Y es el caso justamente de la frase de hipócritas que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es que parecía que estaba Cristo pensando en eso. Que las conferencias episcopales han servido desde su instauración en los años 60 para acallar toda crítica al poder de la conferencia episcopal, al poder del nuncio o al poder con mayúsculas. Al poder del primado. Al poder, pero todo con la excusa de mantener la unidad. Entonces, hay obispos que pueden tener mucha razón en lo que dicen y, sin embargo, les hacen callar o se callan ellos porque hay que mantener la unidad. Eso es lo fundamental. ¿Cuántos obispos hay en España? No sé cuántos. 80 y tantos. Pues si coges la opinión de 80 y tantos y las mezclas, pues el que ha hablado ha sido Monseñor Salmontes, arzobispo de Oviedo. Es arzobispo, ¿verdad? Es que yo me pierdo con las jerarquías, me van a perdonar, pero soy muy elemental. Dice así, textualmente: dentro de la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática, disparan los mandamases contra la Iglesia una vez más. Están acabados. Dice bien Argüello, pasar página ya. Por si se le había olvidado a alguien, muchísimas gracias. Por si se le había olvidado a alguien el pliego de descargo. Joder. Pero es verdad, claro. Es que hay que recordar que esta gente, cuando abre la boca, me refiero al gobierno en particular, los que están hablando son los portavoces de la mayor trama de corrupción que hemos conocido. Ya, pero la Iglesia claro, que tiene una vocación profética, ¿vale? y que ha aprendido de siglos de martirio, lo que tiene que decir, sinceramente, y los primeros los obispos, que son como los líderes, los capitanes de las tropas y tal, es decir, mira, no vamos a hacer esto y que nos persigan, que nos arruinen, nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin tal. Pero no te estás refiriendo a esto ahora, sino a otro tipo de circunstancias a las que ha mencionado antes Fernando Paz. Es verdad que para el católico en general es una situación un poco esquizoide. Es decir, por una parte tienes una conferencia episcopal que institucionalmente colabora con lo peor que ha podido pasar, que es la profanación de un templo, y es la leche, ¿verdad? Y los cadáveres de allí. Hombre, y las madres matando a sus hijos simultáneamente. Bueno, bien, sí, pero eso no es cosa de este gobierno. Bueno, no, pero de la Iglesia sí. Que venía. Bien. Simultáneamente, pues haces una declaración política de carácter institucional. Oye, le han preguntado a Argüello. Argüello y él ha contestado. Y bien. Pero me parece que la posición de Salmontes es mucho más clara, porque es moral. Y hay que recordar que no es institucional. Que Salmontes es el que escribió al día siguiente de la aventura de Pata de Magán, bueno, de todos, representados por Magán, un artículo en el ABC que se llamaba Un valle sin vallas, en el que defendía que el valle lo que tenía que ser el Valle de los Caídos. A mí me hubiera gustado que hubiera habido otros de los que luego, en medio del camino, me dicen a mí que están de acuerdo, pero luego no lo dicen aquí. No, y que se añadiera que también, estando absolutamente de acuerdo con este último mensaje, habría que añadir, y dado que esta es la situación pavorosa en la que estamos en España, fruto de un largo camino que hemos andado todos juntos, del que nosotros somos coautores y por tanto responsables, proclamamos a quien nos quiera oír que nos hemos equivocado históricamente de una manera
imperdonable y nos acogemos a la eterna misericordia de Dios, porque no puede venir el perdón de otro sitio sino de la eternidad de la misericordia. Ya no te cabe en Twitter. Me da igual, me queda en Twitter. O sea, es que es así, es que tiene una responsabilidad. Y añadiendo, ya que nos metemos en politiquillas, detallismos y pormenores, que mucho cuidado con que toda esta basura que estamos padeciendo ahora nos limitemos a cambiarle de color, ¿eh? Que sabemos que es lo que viene después del PSOE rojo, el PSOE azul. Sí. Minuto y a la publi. No, solo decir que me ha sorprendido que Jesús haya preferido al arzobispo de Oviedo antes que al arzobispo de Valladolid. Pero fíjate, lo del dolor. Luego, en fin. Pobre Valladolid. Bueno, a la publicidad. A la publicidad, porque vamos a dedicar el final del programa a una efeméride sugerida además por Miguel Sanchís. Fuerte abrazo, Miguel, y muchísimas gracias. Que es lo de Carrero Blanco. Efectivamente, el aniversario de su muerte. En 1973 fue asesinado vilmente, como hay que decir, porque exactamente fue así, por un comando de ETA. Y detrás, o delante, sabe Dios qué. Vamos a recordar, para uso de las nuevas generaciones, que decía Raúl Vaneigem, quién fue Carrero Blanco, claro. ¿Por qué había que matar a Carrero? Publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua, Gato de Viernes, Gato de Húsares, y vamos a hablar de Carrero Blanco. 20 de diciembre de 1973 es asesinado Carrero, un asesinato que tuvo unas consecuencias políticas importantísimas. Hay quien dice que no, pero esto vamos a discutirlo ahora. Y un hombre muy importante en la historia de España. De hecho, es uno de los grandes cerebros de la construcción del Estado del que todavía hoy vivimos. Y la historia de España cambió. El atentado lo ejecutó ETA, lo decimos así precisamente, lo ejecutó ETA. Los autores materiales se fueron de rositas con la ley de amnistía, nadie les interrogó nunca. Y los responsables gubernativos en el momento del asesinato fueron ascendidos. Carlos Arias Navarro, ministro de Gobernación, pasó a ser presidente del gobierno. Y una persona a la que conocí, y me parece que en esta mesa alguno más también, el coronel Blanco, entonces director general de Seguridad, también fue promocionado, curiosamente. Bueno, yo voy a mencionar lo que supuso Carrero Blanco para España. Es un personaje al que todos los españoles tendríamos que estar agradecidos por algo que se ha mencionado en el vídeo, y es su aportación mediante ese informe encargado por el ministro de Marina, el almirante Moreno, para Franco, por el que se insistía en la necesidad de la neutralidad de España, al menos hasta que quedase claro que el eje, los alemanes y los italianos, se plantaban en el canal de Suez. Esa era la condición que se ponía. Gracias a eso, pues Franco vio reforzada, obtuvo tenía un argumento más en apoyo de sus tesis a favor de la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial, que luego se remitió la posible entrada de la guerra, un cambio de las circunstancias, etcétera, etcétera, y no se produjo. Y después de eso, Carrero, como uno de los miembros del gobierno de Franco desde el año 41, pues formó parte principal de una élite, esta vez sí, Fernando, podemos usar élite en vez de oligarquía, que modernizó España, que creó esa clase media, que industrializó el país, que se está desmantelando, se está arruinando desde hace unas décadas, desde que empezó este régimen que nos dimos a nosotros mismos. Y para mí es lo principal. Un hombre al que no se le ha podido encontrar, ni a él ni... Aquí estamos con los sabotajes, Carlos. Bueno, pues a Carrero Blanco y a los ministros que él nombró jamás se les pudo encontrar un asunto de estos que estamos viendo ahora en la banda de los Sánchez, no ya de saunas ni similares, sino de sobres, de sepis, de pepis y de micrófonos. Fernando. Es un tema, no sé por dónde empezar, pero por hacerlo lo más breve posible, efectivamente, el Comando Chiquía, dirigido por Argala, asesina a Carrero en una operación que en principio parece exceder con mucho sus posibilidades. No voy a entrar en la polémica del explosivo, cuál era, si era goma 2, si era la bomba, yo creo que efectivamente, no diría tanto Estados Unidos cuanto que la CIA
y creo que es importante separar una cosa de la otra, porque en aquella época la CIA actuaba de una manera absolutamente autónoma. Que se y lo su digan a contacto JFK. era Henry Kissinger, efectivamente. El contacto era con el gobierno norteamericano, en ese momento era Henry Kissinger. Era el único que tenía verdaderamente conocimiento de todo lo que pasaba y el que autorizaba las operaciones de la CIA. Y yo tengo muy pocas dudas acerca de que la CIA orientó, permitió el atentado que redundó en último análisis en beneficio de los intereses norteamericanos. Muy brevemente, hay muchos testimonios, uno de ellos es de uno de los miembros del comando, un etarra, que posteriormente dijo una frase como que si tuvimos ayuda de arriba, joder que si la tuvimos. Más o menos es literal, y el joder no me lo invento yo, lo dijo el miembro de ETA. Lobo, Miquel Jarza, el agente infiltrado en ETA, poco después da también el testimonio, lo ha dicho en numerosas ocasiones, de que en ETA se hablaba, no diré que sin restricciones, pero de una forma relativamente abierta, del apoyo norteamericano. Por tanto, son testimonios de primerísima mano, sin que la CIA, por ser más preciso, no lo hubiera permitido, teniendo en cuenta la distancia que hay, o sin que la CIA lo hubiera permitido, la distancia que hay de la embajada al lugar norteamericana, al lugar donde se cometió el atentado, eso hubiera sido... Que no llega a 100 metros, hay que recordar que es la calle, es la paralela. Está arriba, absolutamente al lado, la calle Creu de Cuello y tal. Hubiera sido imposible perpetrar eso. Yo al respecto no tengo ninguna duda. Que si lo hizo, quiero decir, la CIA no puso la bomba ni la CIA llevó a cabo ningún tipo de acto de ese tipo. Hubo una protección por parte de los servicios de información españoles porque hubo una protección, digo, a los que perpetraron el atentado, porque era el modus operandi de la CIA. Cualquiera que conozca cómo lo hacían con la red Gladio o cómo lo hacían en Sudamérica, no era el agente de la CIA, que esto es muy caricaturesco, el que iba a poner la bomba, no, los agentes de la CIA se dedicaban a otras cosas. Existe la historia de un señor con gabardina y con un maletín que se entrevista con Argala y con otro miembro del comando en el bar de la cafetería del Hotel Mindanao y que les proporciona una serie de informaciones sin las cuales se dice no podían haberlo cometido. ¿La información cuál era? ¿Que Carrero iba a misa de 8 en los jesuitas? Hombre, no, eso lo sabía todo el mundo. Seguro que la información era, que nunca se ha podido detallar, una información mucho más pormenorizada. Y al final, esto redunda en beneficio de Estados Unidos porque las razones que tenía para asesinar a Carrero básicamente son unas, que es el Sáhara. Ni la política interior, por eso lo del atentado que ha cambiado la historia de España, yo creo que francamente no, porque el rey hubiera hecho dimitir a Carrero y Carrero habría dimitido como él manifestó abiertamente y como el rey luego, además, lo ha dicho en varias ocasiones, Carrero hubiera dimitido a petición del rey, no tengo ninguna duda, o sea que las cosas hubieran ido más o menos por el mismo sitio. El proyecto Islero, quiero recordar aquí que estaba congelado. Hay que recordar que era el proyecto Islero. El proyecto Islero, nota a pie de página, ¿no? El proyecto Islero era el proyecto de desarrollo de la potencia nuclear española que se podía derivar a fines militares. Franco lo había congelado poco antes porque Islero se puso a posta y tal, pero no vamos a contar ahora. Franco lo congela el proyecto porque, dice literalmente, nos pueden hacer mucho daño. Evidentemente eran presiones de Washington y entonces determinó que aquello se suspendiera. Lo intentó retomar Carrero, pero solo con fines ya civiles. Por tanto, no jugó ningún papel. Aquí lo fundamental fue el Sáhara. El Sáhara había que entregárselo a Marruecos para apuntalar a Hassan II, que en aquel momento era el único aliado posible de Estados Unidos en el norte de África. Y Henry Kissinger es el que concibe la marcha verde, que en principio la denomina blanca, y que Hassan II mismo le dice, hombre, blanca no, que el verde es el color del Islam. Y es la historia y es la razón por la que muere Carrero. Redunda en beneficio de Estados Unidos y no tengo ninguna duda, no de que la CIA ejecutara el atentado, pero sí de que la CIA de algún modo estuvo detrás, incitó, informó y desde luego no evitó en absoluto el atentado, a través de un tutelaje efectivo de los servicios de información españoles. Señores. Carlos, como te he visto nostálgico, ¿algo querrás decir? No, porque yo cuando salen estos temas, claro, me callo y escucho, ¿no? A mí me interesaba mucho, a pesar de lo que ha dicho Fernando, de que, bueno, ya está, era totalmente monárquico, se hubiera retirado, pues se lo hubiera dicho el rey, y aquí paz y después gloria y tal. Aunque, por supuesto, sería así, yo creo que sí podría suponer un freno psicológico para Juan Carlos. Los militares españoles
Franco los había, entre comillas, civilizado, tiene una larga tradición de sublevaciones, de pronunciamientos y tal, y eso se termina con Franco. Los militares franquistas no se sublevaban, dimitían, como luego atestiguaron con sus hechos abundantemente. Y Carrero se hubiera ido. Minuto final. Yo solo quiero destacar la impunidad con la que quedan los asesinos de Carrero Blanco. Absolutamente. A los 4 años de producirse el atentado, una amnistía que deja impune de Carrero Blanco y de su escolta. Y de sus escoltas. Los dos, efectivamente. Escoltas, y que esto tiene mucha coincidencia con la impunidad con la que queda el 11M. El mismo día de los atentados se desmantelan lo que hemos trenes. abierto en el último minuto del programa. Pues ya tenemos tema para la semana que viene. Es un temazo, Esparta. Señores, por cierto, la semana que viene habrá Usares también. Vamos a estar con el programa especial de Navidad, pero ahora veremos cómo lo organizamos para tener también nuestro cantina, ¿no? Digo yo. Señores, de momento, nada, nos vamos a dormir. José García Conde, Pedro Fernández Robadillo, Carlos Esteban Ferrando, bueno, dormir lo que quieras. Y ustedes también, a descansar. Y la semana que viene más gato.